Muy buen día a todos y feliz jueves. Otro webinar académico con Megger. ¿Sí? Bienvenidos a este curso. El día de hoy tenemos introducción a los conceptos básicos en mediciones de descargas parciales. Les saluda, como siempre, Karen Becerril. Soy la encargada de marketing para el área de Megger CSA Latinoamérica. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier pregunta que tengan sobre nuestro programa de webinars. Y a continuación, antes de comenzar, quiero mostrarles, si ustedes tienen preguntas, nos las pueden ir enviando y al final de esta sesión vamos a dejar un lapso para poder contestar las que más se puedan. Al final de este curso van a recibir un certificado de asistencia. Y esta sesión está siendo grabada, entonces no se preocupen si tienen que retirarse o si hay problemas de conexión, ustedes van a poder ver esta grabación en los próximos días. Muy bien, nuestro disertante de hoy es el profesor Raúl Álvarez y como panelista tenemos a nuestro gerente regional para Centroamérica y el Caribe, Ariel Toribio. Muy buen día a ambos. Ariel, adelante, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Karen. Muy buenos días, Karen. Muy buenos días, Raúl, y buenos días a la audiencia. Ojalá que todos estén seguros en casa o tomando las precauciones de seguridad necesarias en estos días de mayor inseguridad y asuntos de salud. En el día de hoy, como ya saben el tema, vamos a hablar de temas básicos de descarga parciales, donde esperamos que les sea de mucha utilidad, ya que es un tema con mucho interés, mucho diálogo en el medio y en la industria, pero queremos preparar este tipo de material comenzando desde lo más básico que podríamos preparar para ustedes, para crear una plataforma común en la serie de información que ya queremos compartir con ustedes en el futuro. Entonces, sin más que agregar, ojalá les sea de mucha utilidad y beneficio. Les cedo la palabra al profesor Raúl Álvarez. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Buenos días Ariel, buenos días Karen, buenos días para todos los participantes. Efectivamente, estamos aquí reunidos otra vez para tratar un tema muy interesante para lo que es el diagnóstico y la condición de activos eléctricos, como es el tema de las descargas parciales. ¿Sí? Las descargas parciales todos sabemos que es una de las herramientas más sensibles y más importantes justamente para determinar la condición en particular la condición de los aislamientos. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar con esta presentación. Simplemente vamos a remarcar, como bien anticipó Ariel, que los objetivos y el enfoque de esta presentación, de este webinar, está orientado, está enmarcado fundamentalmente a tratar los conceptos básicos de las descargas parciales. Quizá por ahí hay algún participante del webinar que ya tiene experiencia, que ya tiene varios kilómetros en sus espaldas con las pruebas de descargas parciales, y quizá puede encontrar alguna información aquí que ya la conoce y la maneja ampliamente, pero insisto, como remarcó Ariel, la idea es empezar con una serie de webinars técnicos orientados justamente a esta importantísima prueba desde lo básico, ¿sí? Entonces, este webinar justamente va a tratar ese aspecto, ¿sí? Las cosas elementales, esenciales, que tenemos que empezar a ver y que tenemos que empezar a entender para comprender justamente esta interesantísima prueba. Entonces, la presentación va a estar orientada fundamentalmente a cómo ocurren las descargas parciales, qué parámetros las define, cómo se manifiestan las descargas parciales. ¿Sí? Vamos a ver que se puede manifestar de distintas maneras. Y, fundamentalmente, vamos a hacer un rápido repaso en cómo, un primer pantallazo en cómo medir, en cómo cuantificar esas descargas parciales. Explícitamente, entonces, el contenido de la presentación de este webinar va a ser, vamos a tratar qué es una descarga parcial, dónde se generan las descargas parciales, cómo medirlas, vamos a ver los métodos directos, los métodos indirectos, mediciones convencionales, mediciones no convencionales, y vamos a ver la modalidad de pruebas online y pruebas offline. ¿Okay? Vamos a ver también cuáles son las normas que aplican a esta interesantísima prueba. Vamos a ver qué es la carga aparente y qué es algo, hoy les diría que es fundamental. Casi cualquier instrumental moderno, o que se precie de tal, debe ser capaz de poder mostrarnos, de poder presentarnos
¿sí? Los resultados de la prueba en forma de patrones de descargas de fase resuelta. Vamos a ver qué es este tema pero tan interesante en la actualidad para las descargas parciales. Vamos a ver un par de ejemplos de aplicación, fundamentalmente, y en este primer webinar orientado a los transformadores y a las máquinas rotantes, y finalmente vamos a hacer, como siempre, las conclusiones de lo que hemos tratado en este webinar. Vamos a empezar entonces viendo qué es una descarga parcial. ¿Okay? Los materiales aislantes que utilizamos en las máquinas eléctricas y en los equipos eléctricos deben asegurar justamente un aislamiento eléctrico, estamos hablando de características eléctricas, entre los electrodos que estén bajo una tensión, bajo un voltaje, y los electrodos que estén al potencial de tierra. Los materiales empleados en los sistemas eléctricos, en los materiales eléctricos, suelen ser la parte más delicada de una máquina eléctrica debido a la sensibilidad y a las solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas a las que se encuentra sometido durante su vida operativa. Nosotros tenemos básicamente tres tipos de materiales en nuestros equipos eléctricos. Tenemos materiales aislantes sólidos, materiales aislantes líquidos y materiales aislantes en estado gaseoso. ¿Okay? Por ahora estamos hablando de materiales aislantes, pero vamos a ver que hay una leve, vamos a decir, redefinición de lo que es un material aislante, que la vamos a tratar un poquito más adelante. Nosotros ya sabemos que un material aislante perfecto no existe. Cuando nosotros aplicamos un voltaje, una tensión a ese material eléctrico, ¿okay? Material eléctrico que por otra parte lo podemos simbolizar o modelar de distintas maneras, en modelos básicos elementales, modelar ese aislamiento con una capacitancia en paralelo con una resistencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos un voltaje, una tensión a ese material eléctrico, aparece una corriente de pérdida, que es lo que nosotros conocemos como la corriente de pérdida resistiva. ¿Okay? Y obviamente va a aparecer también una componente capacitiva. Es justamente en el factor de potencia o la tangente delta, lo que nosotros medimos justamente es el desplazamiento angular que hay entre justamente la corriente total que contiene la componente capacitiva y la componente resistiva, ¿sí? Con la componente capacitiva. Eso es justamente lo que medimos con el factor de potencia y la tangente delta. Pero no nos interesa en este momento, no nos vamos a enfocar en la tangente delta, sino que vamos a enfocar en justamente un mecanismo que está, la verdad que bastante asociado, bastante cercano a las pérdidas, porque tienen que ver con las pérdidas que son las descargas parciales. Entonces, como decimos nosotros que no existe ningún material aislante perfecto, nosotros hablamos más que de aislantes, hablamos de materiales dieléctricos. ¿Okay? Y un material dieléctrico es un material que tiene una conductividad eléctrica muy baja, es decir, una componente de pérdida muy baja, es decir, un factor de potencia muy pequeño. ¿Okay? Lo que implica en definitiva que tiene una bajísima o una muy baja corriente de fuga. Eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que nosotros necesitamos cuando hablamos de un material dieléctrico. ¿Okay? Además, como vamos a ver a continuación, un material dieléctrico se debería caracterizar por tener una elevada rigidez dieléctrica. ¿Y qué es la rigidez dieléctrica? Es la tensión a la cual se produce la descarga entre dos electrodos que están dispuestos en un dieléctrico. ¿Okay? Vemos que, por ejemplo, el aire tiene una rigidez eléctrica de 24 kV/centímetros, bueno, y así sucesivamente para distintos materiales. O sea, nosotros en concreto, entonces, para materiales dieléctricos necesitamos una elevada rigidez eléctrica. ¿Y qué es la permitividad de un material dieléctrico? Me aparece otro nuevo término también que lo tratamos con bastante detalles o con mayores detalles en el webinar de espectroscopía eléctrica, así que tiene que ver mucho, también define digamos, de una manera bastante profunda las características eléctricas del material. La permitividad indica la tendencia que tiene un material a polarizarse. Recuerden que nosotros hemos visto en respuesta eléctrica que un material debe polarizarse. ¿Okay? Cuando nosotros a ese material le aplicamos un campo eléctrico. Entonces, un buen dieléctrico debe polarizarse. Cuando más elevada es la permitividad, mayor, en definitiva, se va a polarizar. ¿Okay? Entonces, cuando mejor dieléctrico es, mayor va a ser la permitividad eléctrica. Ese epsilon R. Bien, pero bien, ya sabemos lo que es un material dieléctrico, sin más que un aislante. Ahora vamos a hablar de materiales dieléctricos en realidad. ¿Qué es un material dieléctrico? ¿O a qué está sometido? ¿A qué solicitaciones están sometidos los materiales dieléctricos durante su funcionamiento? Básicamente a tres tipos de solicitaciones: las térmicas, las mecánicas y las eléctricas. ¿Okay? En lo que respecta a las térmicas, el envejecimiento
tiene que ver con la clase térmica, ¿sí? La clase térmica es la máxima temperatura a la cual la máquina, en definitiva el material eléctrico, puede operar sin riesgo de daño prematuro. Por lo tanto, si un material eléctrico está sometido a solicitaciones térmicas que eleven su temperatura por sobre su clase térmica, el sistema de aislamiento estará sometido a un proceso de envejecimiento. ¿Okay? Respecto a las sobrecargas pueden ser debidas a variaciones en la tensión, en un mecanismo de refrigeración deficiente, una elevada temperatura ambiente también puede incidir, sobrecargas mecánicas, por ejemplo, también es otro factor que incide sobre los gradientes térmicos. Sobre las sobrecargas. Y respecto a los gradientes térmicos, los diferentes coeficientes de dilatación térmico que existen entre los conductores y los materiales aislantes que están en contacto entre sí, hacen que se generen cambios, es decir, que ante cambio de temperaturas se produzcan movimientos relativos entre las diferentes partes o capas que lo conforman el material aislante, por ejemplo, lo que puede terminar justamente con la rotura de ese material eléctrico. ¿Okay? Bueno, los esfuerzos electrodinámicos, por ejemplo, que son debidos justamente a elevadas corrientes de cortocircuito, se generan, recuerden que siempre tenemos una elevada corriente, tenemos una fuerza física en dirección transversal a esa corriente. ¿Okay? Se generan también vibraciones, rozamientos que podemos tener, por ejemplo, y especialmente en maquinaria rotante. Y en las solicitaciones eléctricas, ¿okay? Tenemos las sobretensiones y transitorios, que se dan como consecuencia justamente de reencendidos repetitivos y o maniobras que podemos tener en los interruptores, frecuencia de conmutación en los convertidores electrónicos, etc. En lo que respecta al tracking, ¿okay? El efecto de tracking generalmente puede deberse a la presencia de humedad y de contaminantes que conforman un camino para las corrientes de pérdida que aumenta justamente las corrientes superficiales, lo que en definitiva termina provocando una disminución del valor de la resistencia de aislamiento superficial, es decir, aumentan las corrientes superficiales. Y el otro gran mecanismo que aparece referido a las solicitaciones en materiales eléctricos, en la dirección o en la línea o en el rubro eléctrico, es justamente el mecanismo de descargas parciales, que es sobre el cual vamos a empezar a ver a continuación. Entonces nosotros tenemos un material dieléctrico, vimos que ya lo podemos modelar fundamentalmente con una capacitancia en paralelo con una resistencia, por ejemplo. Imaginemos entonces que ese condensador, que es el que está modelando ese material dieléctrico, tiene una oclusión, es decir, tiene un contaminante. Ese contaminante tiene una permitividad distinta a la permitividad que tiene el material aislante. Imaginemos entonces que el material aislante tiene una permitividad de epsilon 1, ya vimos que un material dieléctrico en realidad tiene que tener una elevada permitividad, y que esa oclusión, ese contaminante, tiene una permitividad epsilon 2. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros a ese material eléctrico le aplicamos una tensión? Cuando nosotros a ese material eléctrico le aplicamos una tensión, ¿okay? Esa tensión, ya sea de 50 o de 60 Hz, comienza a incrementar su valor, ¿okay? En un periodo determinado. Vamos a centrarnos en un periodo de esa onda de 50 o de 60 Hz. Imaginemos que ese voltaje comienza a crecer hasta que llega en un instante A, ¿okay? En un instante A una tensión UA, por ejemplo. Esa tensión UA lo que va a hacer es generar un campo eléctrico de una intensidad EA en nuestro sistema eléctrico. ¿Ok? Que son las líneas que se representan, se simbolizan en color azul. O sea, lo que tenemos aquí es el campo eléctrico que se origina como consecuencia de un voltaje UA en el instante A. Ok, aquí como la polarización, así como el vector de desplazamiento en definitiva que define la polarización, no puede ser discontinuo en una frontera entre el material eléctrico y ese contaminante, es decir, ¿qué significa eso? Que la permitividad, el epsilon 1, por la intensidad de campo eléctrico 1 que tenemos en el material dieléctrico, debe ser igual a el campo eléctrico que tenemos dentro de ese contaminante por su permitividad. Esta es una igualdad que se debe cumplir justamente por la teoría de campos, sobre la cual no nos vamos a meter mucho más allá de esto. Bien, entonces, si tenemos esta igualdad, será que se debe cumplir esta igualdad, ¿qué es lo que pasa entonces para este instante? En este instante, nosotros sabemos, en realidad para todos los instantes, que el epsilon 1 es más grande que el epsilon 2. ¿Okay? Es decir, la permitividad del material aislante, obviamente, es mayor del material eléctrico, es mayor a la del contaminante.
Entonces, en esos casos, fíjense qué paradoja se da, que el campo eléctrico en ese contaminante termina siendo más grande que el campo eléctrico que nosotros tenemos en el material aislante. Entonces, si el material con menor permitividad, que en este caso es el contaminante, ¿okay? Si la rigidez eléctrica que tenemos entonces en ese material contaminante es mayor a la tensión UA que nosotros tenemos para ese instante, no pasa nada, y esto pongo entre comillas, no pasa nada, es decir, ese contaminante es capaz de soportar ese nivel de tensión eléctrica UA. Pero veamos qué pasa cuando ahora la tensión se sigue incrementando a lo largo del tiempo. Esa tensión ahora va a pasar del instante del instante A al instante B. Y va a generar entonces una tensión UE. Nuevamente tenemos un campo eléctrico en el material aislante y tenemos un campo eléctrico en el contaminante. Planteamos nuevamente las condiciones de borde entre ese contaminante y ese material eléctrico. Y fíjense que nuevamente tenemos exactamente lo mismo, que la intensidad del campo eléctrico en el contaminante es mayor que la intensidad eléctrico que tenemos, la intensidad del campo eléctrico que tenemos en nuestro aislante. ¿Okay? Nuevamente sigue siendo el contaminante más solicitado, pero si la rigidez eléctrica ahora es menor a ese nivel de tensión UV que tenemos para el instante B, se va a producir una descarga en ese contaminante, ¿okay? Una descarga, es decir, ese contaminante se va a perforar, ¿okay? Y se va a generar en definitiva una corriente. Una corriente, fíjense que es una microcorriente, es una corriente confinada. Bueno, para el que no lo conoce, para el que no lo sabe, esto es precisamente lo que nosotros definimos como una descarga parcial. ¿Y por qué decimos descarga parcial? Porque fíjense que no se cortocircuitan, esta descarga no cortocircuita toda la porción del elemento, sino una porción de ese aislamiento, a través de, por ejemplo, un contaminante. Bien, pero veamos qué pasa cuando ahora la tensión o el voltaje sigue creciendo. ¿Okay? Esa descarga parcial va a seguir encendida. ¿Por qué? Porque se sigue superando el nivel de rigidez eléctrica hasta que va a llegar un valor, por ejemplo, un estadio C, en el cual la tensión UC es menor que el valor de la rigidez eléctrica. Por lo tanto, la descarga parcial se podría extinguir. ¿Okay? Es decir, la descarga parcial se apaga, se extingue. ¿Okay? Esto es básicamente una forma sencilla y conceptual. Por supuesto que el mecanismo físico es algo bastante más complejo en realidad, pero para una primera aproximación, para aquellos que no manejan las descargas parciales, esta siempre es una buena introducción a ese fenómeno. Bien, entonces nosotros sabemos que tenemos, y otra pregunta es, ¿por qué se generan estos contaminantes? ¿Por qué aparecen estos contaminantes? Bueno, estos contaminantes pueden aparecer por una deficiencia en la manufactura. ¿Okay? Imagínense que cuando nosotros construimos un aislante, no lo hacemos con el nivel de pureza que se requiere. Esto, por ejemplo, puede ocurrir en los materiales sólidos cuando se hace el proceso de impregnación, de colada, ¿sí? Durante la colocación de la resina, por ejemplo, en una bobina de un motor, o por ejemplo en la confección de un cable, pueden ocurrir que durante esa conformación se generen o se depositen dentro del volumen oclusiones gaseosas. ¿Okay? Por eso generalmente en el caso de máquinas rotatorias, estos procesos de impregnación se hacen con elevadas presiones de vacío, para evitar justamente que se depositen, ¿sí? burbujas de aire en el sistema de aislamiento, que en definitiva después pueden terminar provocando descargas parciales. Bien, entonces, eso es básicamente lo que podemos, insisto, como una primera aproximación, entender como una descarga parcial. ¿Okay? Entonces la descarga parcial genera una microcorriente, una corriente muy pequeñita, y es tan pequeña, o debería ser tan pequeña, ¿sí? que la vamos a medir en términos de la carga elemental, que es el coulomb, ¿okay? En definitiva de la carga, el Q. Pero además, otra cosa interesante que se da, que esa formación de las descargas parciales no solamente me va a generar una corriente que convenientemente yo podría llegar a medirle, vamos a ver de qué manera, ¿okay? De hecho el webinar trata sobre eso, pero también esta descarga parcial, un fenómeno de descarga parcial, generan, entre otros, hay más mecanismos, pero hay otros dos muy interesantes también, que son justamente la emisión de ondas electromagnéticas. Es decir, cuando se genera esa descarga parcial, ¿sí? se genera también una onda electromagnética que se va a propagar por el dieléctrico e inclusive, ¿sí? por materiales conductores o por otros materiales aislantes que no estén directamente involucrados, donde nosotros tenemos esa generación de las descargas parciales. ¿Okay? Es decir, la descarga parcial, además
de generar una corriente, una descarga, genera una onda electromagnética que se va a propagar por donde puede, por donde más fácil puede propagarse. Vamos a ver eso porque es interesante más adelante. Pero además, otro de los mecanismos, insisto, hay más, vamos a ver más adelante cuáles, pero otros mecanismos interesantes que también se generan con una descarga parcial es una onda mecánica que la definimos nosotros una onda mecánica como sonido. O sea, las descargas parciales también son capaces de generar sonido. Por supuesto que no todas las descargas parciales van a generar en la misma proporción ondas electromagnéticas de alta frecuencia y ondas mecánicas de sonido en la misma proporción. Eso va a depender del tipo de aislamiento, del tipo de máquina eléctrica, de su construcción física, etc. ¿Okay? Pero básicamente se generan estos tres mecanismos que son justamente los que a nosotros nos interesan, porque ya les adelanto que son estos tres mecanismos los que nosotros podemos utilizar para poder detectar la presencia y eventualmente medir las descargas parciales. Bien, pero las descargas también generan un calor localizado, lo cual acelera el proceso de envejecimiento y también genera carbonización. Es decir, esa vacuola, ¿sí?, se calienta y al calentarse podría empezar a generarse, por ejemplo, carbonización en su zona externa. Y esa carbonización, nosotros sabemos que la carbonización es conductora. Entonces es como que esta vacuola, a lo largo del tiempo, a medida que progresa la temperatura, comienza a calentarse, y por lo tanto podríamos ver desde el punto de vista conceptual que es como que esa vacuola se empieza a agrandar. Y a medida que pasa el tiempo se agranda más, y a medida que pasa el tiempo se agranda más, hasta que en algún momento se produce entonces el colapso total de Es decir, ya no tenemos una descarga parcial en nuestro sistema de aislamiento, sino que tenemos una descarga total. La norma IEC define la descarga parcial como una descarga eléctrica localizada que cortocircuita solo parcialmente el aislamiento entre conductores y que puede ser o no adyacente a un conductor. Entonces, una descarga parcial es una descarga de baja energía, de corta duración, que está localizada en un microvolumen de un material dieléctrico. Este proceso también decimos que está catalogado como estocástico, es decir, como un proceso aleatorio. No necesariamente lo tenemos siempre exactamente en el mismo tiempo para las mismas magnitudes. ¿Y por qué decimos que es estocástico? Porque sus propiedades, entonces, están o se describen a partir de variables aleatorias, variables incluso estadísticas. Una descarga parcial también tiene un fuerte tratamiento estadístico, ¿sí?, sobre el cual vamos a hablar quizá en otro webinar. Las descargas parciales también producen localmente una corriente transitoria que está acotada en un margen del orden de los microsegundos. Microsegundos e inclusive nanosegundos. Los cortísimos periodos que tienen esas corrientes. Estas corrientes, en definitiva, son de alta frecuencia y que en definitiva transportan lo que nosotros conocemos como las llamadas cargas aparentes entre los electrodos de un material aislante, los cuales son detectables justamente por los sistemas de medida y por determinados filtros que vamos a ver o que vamos a describir más adelante. Bien, pero ¿dónde se generan las descargas parciales? Las descargas parciales se generan obviamente en transformadores, cables, en motores y generadores, es decir, en máquinas rotantes, en subestaciones aisladas, en GIS, ¿y dónde ocurren transformadores? Bueno, obviamente en el elemento interdevanado. Las descargas parciales ocurren en el aceite, en el elemento de espiras, en cables en el elemento principal, en las uniones y terminales, en los motores y generadores en aislamiento de espiras. Tenemos también muchas veces efecto corona, que son descargas en punta. En el hexafluoruro, en las subestaciones aisladas en el hexafluoruro, se generan también en el gas, se generan en puntas o también contaminantes metálicos que durante el proceso de manufactura pueden quedar contenidos dentro de los sistemas GIS. Para que tengamos un orden, ¿sí?, en las descargas parciales en transformadores, estamos hablando de transformadores de aceite, ¿sí?, papel aceite, deberíamos tener una expectancia de niveles de descargas parciales de entre los 300 y 500 picocoulomb. En cables, fíjense que los niveles de descarga son mucho más bajos, estamos hablando del orden de 1 a 10 picocoulomb. Recuerden que la unidad de carga parcial, como la mencionamos anteriormente, se mide en términos de coulomb, ¿sí?, la carga elemental. Entonces, en transformadores estamos en 300 a 500 picocoulomb,
en cables entre 1 a 10 picocoulomb, fíjense que en motores y generadores pasamos a la nanocoulomb, es decir, a los miles de picocoulomb. Las descargas típicas pueden estar entre 1 a 5 nanocoulomb, es decir, entre 1000 y 5000 picocoulomb. Y en las GIS, por ejemplo, el sistema GIS, las descargas parciales normalmente deberían estar entre 1 a 10 picocoulomb para hablar de un aislamiento que está en buenas condiciones. Estos son simplemente los valores típicos, pues lo repito, para aislamientos que se encuentran en condiciones moderadas o condiciones adecuadas. Nosotros básicamente en los sistemas dieléctricos tenemos tres tipos de descargas parciales. Las descargas parciales internas, las descargas parciales superficiales, las descargas corona, ¿ok? Y cada tipo de descarga tiene un comportamiento diferente según el voltaje o la tensión y el tipo de aislamiento. Es decir, no todas las descargas parciales se van a manifestar de la misma manera según sea el tipo de aislamiento que nosotros, o de dieléctrico que nosotros estemos estudiando o probando. ¿Okay? Pero básicamente podemos definir entonces tres tipos de descargas: internas, superficiales y corona. Vamos a ver conceptualmente el significado de cada una de ellas. Las descargas internas se producen en inclusiones puntuales, que pueden ser gaseosas o sólidas, en el seno de un aislamiento. Esta descarga interna es ni más ni menos que lo que utilizamos nosotros para describir el fundamento básico de la formación de las descargas parciales cuando empezamos este webinar. ¿Okay? Recuerden la permitividad, el campo eléctrico, etc. Entonces, eso es típicamente la formación o el mecanismo de formación de una descarga interna. Por lo general, estas inclusiones, estos contaminantes, se introducen, como yo les he anticipado, durante el proceso de manufactura del sistema aislante, durante la extrusión de materiales plásticos, moldeado de resinas, impresión de papeles, etc. Pero también, ¿sí?, estas descargas internas pueden terminar produciéndose en material eléctrico como consecuencia de un proceso de contaminación debido a un proceso de envejecimiento, un proceso de envejecimiento térmico, por ejemplo, de envejecimiento químico, ¿ok? Entonces también esos subproductos o esos cambios en las propiedades de los materiales eléctricos pueden terminar provocando, en definitiva, cambios en la permitividad, y esos cambios en la permitividad pueden terminar produciendo entonces mecanismos de descargas parciales. Las descargas superficiales se localizan en la superficie de los materiales aislantes, donde la componente de campo tangencial, es decir, la componente de campo sobre la superficie, por ejemplo, en aisladores poliméricos y bushing de transformador, tiene un valor ya considerado que me termina en definitiva provocando una descarga superficial sobre ese material eléctrico. Por lo general, las descargas superficiales van a ser son, ¿sí?, de menor intensidad que las que tenemos en las descargas internas. Por lo tanto, podríamos inferir, insisto, esto es muy general, como que las descargas superficiales podrían terminar siendo menos dañinas, menos adversas, digamos, que lo que genera una descarga interna. ¿Sí? Repito, esto es en términos generales. También tenemos entonces, como les había comentado, las descargas externas o las descargas coronas. Este tipo de descargas se genera cuando se ioniza el aire que está circundante un electrodo que está sometido bajo tensión. Si imaginemos una punta en la que nosotros tenemos bajo tensión, si empezamos a incrementar el nivel del voltaje, del nivel de la tensión de ese electrodo que se encuentra, hemos puesto en el aire, podría ocurrir, o podemos alcanzar un nivel de tensión para el cual se produce la ruptura de la rigidez dieléctrica del aire circundante. Y ahí es lo que nosotros vemos como el famoso efecto corona. ¿Okay? El efecto corona no es ni más ni menos que una descarga parcial que se produce en el aire. ¿Okay? Cuando el fenómeno comienza, digamos, y se mantiene a lo largo del tiempo, justamente empieza a aparecer lo que nosotros conocemos entonces como el efecto corona. Bien, eso en forma sucinta son las tres formas posibles de descargas descargas parciales que nosotros podemos tener presente en un aislamiento. Y recuerden que lo importante es que esos mecanismos de descargas parciales no siempre se manifiestan de la misma manera, dependiendo del tipo de material, el tipo de elemento, el tipo de equipo eléctrico que nosotros estemos analizando. Bien, vamos a ir entonces a ver ahora en la siguiente parte cómo medir. Vamos a ver los métodos directos, indirectos, pruebas convencionales, no convencionales, y pruebas offline y pruebas online. ¿Okay? Básicamente entonces nosotros dijimos que las descargas parciales generan entonces pulsos de corriente, generan entonces también dijimos una radiación electromagnética, y también dijimos que genera, o que pueden generar, digamos, ondas mecánicas que están asociadas obviamente al sonido. Pero no son los únicos mecanismos, yo ya les había adelantado, hay otros mecanismos más que generan, digamos, las descargas parciales, que son reacciones físico-químicas, ¿okay?
Calor localizado, esa descarga así que se mantiene, digamos, a lo largo del tiempo, genera obviamente un calor localizado que, como vimos, puede terminar provocando incluso el colapso total del sistema de tratamiento. Y también, obviamente, genera pérdidas eléctricas, porque esta corriente, esta pequeña corriente parcial que se genera dentro de una porción del elemento, incrementa también el nivel de pérdidas. Entonces, incrementa, en definitiva, la tangente delta o el factor de potencia de ese aislamiento. ¿Okay? Respecto a las reacciones químicas, me voy un poquito más arriba. Las reacciones químicas también son interesantes porque muchos de ustedes sabrán, quienes han hecho o quienes hacen cromatografía digamos, de gases en transformadores de potencia, hay un gas muy interesante que nosotros no queremos ver nunca en una cromatografía de transformador de potencia, que es el hidrógeno. El hidrógeno justamente es un gas que justamente se genera como consecuencia del mecanismo de descargas parciales que nosotros tenemos en algún lugar de nuestro transformador. ¿Okay? Pero fíjense que nosotros indirectamente, a partir de una reacción química, podemos llegar a detectar, por ejemplo, en el caso de transformador de potencia, bajo determinadas condiciones, bajo determinadas concentraciones, la existencia de las descargas parciales. Bien, entonces, ¿en qué consiste la medición de descargas parciales? Bueno, nosotros lo que nos queremos centrar justamente son en estos tres primeros métodos, ¿no? Que son justamente los métodos que miden o que se centran en una forma directa, ¿no?, a las descargas parciales. ¿Okay? Es decir, estos serían estos tres, los pulsos de corriente, las radiaciones electromagnéticas y el sonido, son los tres mecanismos de descargas que nosotros vamos a utilizar justamente para tratar de medirlas. Vamos a ver que no todos pueden medir, o detectar su presencia o su tendencia a lo largo del tiempo. Nosotros básicamente podemos clasificar las mediciones en directas o indirectas, métodos convencionales y métodos no convencionales, y podemos hacer pruebas, digamos, en modo offline o en modo online. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. La medición directa, ¿no? Nosotros medimos a partir de la transferencia de carga eléctrica. Esto es lo que nosotros conocemos como la carga convencional. Es decir, lo que nosotros nos centramos es directamente en medir ese pulso de corriente, ¿sí?, que se acopla a nuestro sistema, ¿okay?, y que recuerden que tiene una alta frecuencia. Ese pulso de corriente nosotros vamos a ver de qué manera nos interesa y nos la vamos a ingeniar para poder medirlo en forma directa. ¿Okay? Pero también podemos aplicar lo que nosotros conocemos como métodos no convencionales, midiendo la radiación electromagnética o el ruido que generan esas ondas, esas descargas parciales. ¿Qué son mediciones indirectas? Bueno, un poco lo que habrán previsto en función de lo que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, si tenemos un incremento de la tangente delta, mediante un ensayo tipo A, por ejemplo, la radiación visible, ultravioleta, que son métodos ópticos, el aumento local de la temperatura, o por ejemplo los métodos químicos que vimos, como por ejemplo la detección de hidrógeno en el caso particular de la cromatografía gaseosa en transformadores de potencia. ¿Qué es el método eléctrico convencional? Recuerden que nosotros podemos clasificar las mediciones de las cargas parciales también por la metodología, convencional y no convencional. La medición convencional es digamos, una metodología en la cual se mide directamente el nivel de la descarga aparente. Vamos a ver más adelante qué es la descarga aparente, pero en principio tomémoslo como la descarga parcial, y que no es ni más ni menos que la integración del pulso de corriente causada por una descarga parcial que fluye a través de un circuito de prueba. ¿Okay? Es decir, la descarga aparente, ¿sí?, es la integración de un pulso de corriente causada por una descarga parcial que fluye a través de un circuito de prueba, un circuito de medición. Los ensayos convencionales, digamos, se realizan para medir, digamos, mediante una metodología eléctrica. Nosotros decimos que el método convencional es un método eléctrico. Es un método eléctrico que está orientado en definitiva a medir la descarga aparente. ¿Okay? La diferencia que tenemos mediante otras mediciones convencionales, cuando nosotros, por ejemplo, medimos el voltaje o medimos, por ejemplo, no sé, el factor de potencia, lo que fuere, nosotros siempre tenemos una referencia entre qué medir. Cuando nosotros medimos el potencial, ¿sí?, el voltaje entre dos puntos, medimos respecto a un punto A respecto a un punto B. Y el equipo mide esa diferencia de potencial. En las descargas parciales nosotros necesitamos realizar, previo a una medición para poder cuantificar el nivel de la carga aparente, necesitamos hacer entonces un proceso de calibración. ¿Sí? Es decir, con el instrumental, con todo el sistema desenergizado, necesitamos inyectar un pulso de calibración para decirle al sistema, ok, esto es tantos picocoulomb. Removemos esa referencia, ese calibrador, ese referenciador, ¿ok? Y realizamos nuestra medición de descargas parciales y ahora sí ya tenemos una referencia de cuánto es tantos picocoulomb para el sistema de medida.
Entonces, los métodos eléctricos miden directamente el valor de la carga aparente. ¿Okay? Tiene mayor sensibilidad. Tenemos una norma, y es una norma importantísima sobre la cual vamos a hablar más adelante, que es la norma IEC 60270, y también hay un ancho de banda. Un ancho de banda también se encuentra normalizado. También es un tema que por ahí vamos a abordar en un próximo webinar sobre descargas parciales, puesto que ya requiere de manejar algunos conocimientos básicos para hablar de esos temas. Pero en Raúl, definitiva, el sistema de descarga parcial, sí. una pregunta respecto a la calibración. Entonces, digamos, si yo tengo un sistema, ya sea en servicio, pero que voy a instalar mi sistema de mediciones de descargas parciales, ¿cómo es el fenómeno de la calibración? ¿Es algo que se hace una sola vez? ¿Se hace con varias frecuencias? ¿Cómo sería eso? Exactamente, buena pregunta, Ariel. Aquí tenemos nosotros simbolizados el objeto bajo prueba con una capacitancia CA. El resto de todo el setup que ustedes ven aquí es de alguna manera el sistema de medida. ¿Ok? Bueno, sacando la fuente con su filtro, ¿no? Vamos a obviar, no vamos a tomar como parte del sistema de medición lo que sería la fuente y el filtrado de la fuente. Pero en definitiva, lo que tenemos como acoplamiento, como acoplador, cables e instrumentos, sería el instrumental de medida. Entonces, ¿cuál es el concepto de la calibración? Nosotros necesitamos decirle al instrumento cuánto es determinado nivel de descarga parcial. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, lo vamos a acoplar directamente al capacitor de acoplamiento, o sea, al capacitor de prueba, la capacidad de prueba. Vamos a inyectar un pulso de calibración para inyectar ese pulso en el objeto bajo prueba y también al sistema de medida. Entonces, ¿nosotros cuándo tenemos que hacer la calibración? ¿La tenemos que hacer siempre? Sí, siempre que vamos a hacer una prueba tenemos que empezar primero por esa parte. ¿Y cuándo necesitamos repetir la calibración? Toda vez que cambie la capacitancia del objeto bajo prueba, van a cambiar justamente las características de calibración, la característica de sensibilidad de mi sistema de medida. Por lo tanto, si la capacitancia cambia, yo necesito volver a darle una referencia a mi sistema de medición. ¿Okay? Esa sería básicamente la explicación y la razón por la cual nosotros tenemos que calibrar. ¿Okay? Siempre entonces que cambie la capacitancia, nosotros tenemos que hacer una calibración. Y por lo menos una primera vez necesitamos también realizar una calibración para ajustar justamente nuestro instrumental de medida al nivel de carga que nosotros estamos inyectando. Bien, uno de los elementos fundamentales que nosotros necesitamos tener en un sistema de medición de descargas parciales es lo que nosotros conocemos como el capacitor de acoplamiento. Si volvemos para atrás, el capacitor de acoplamiento entonces es esta rama que nosotros estamos simbolizando aquí, con esta línea de puntos, que está compuesta básicamente por un capacitor de acoplamiento y un filtro que tiene unas características especiales. Ahora vamos a ver cuáles son esas características. ¿Okay? Eso en definitiva es lo que tenemos aquí, nuestro capacitor de acoplamiento y ahora nuestro filtro con un poquito más de detalle. Y por supuesto nuestro objeto bajo prueba. El condensador de acoplamiento entonces CK, este primer condensador de acoplamiento está aquí, está destinado justamente a la transferencia del espectro de alta frecuencia de las descargas parciales que aparecen a través del objeto bajo prueba. ¿Okay? Al filtro pasabanda. Esto que tenemos aquí abajo, esta etapa siguiente, es lo que conocemos entonces como un filtro pasabanda o cuadripolo, que vamos a ver que también tiene ciertas características especiales. Pero volvemos al condensador de acoplamiento CK, que es el condensador que tenemos aquí arriba. ¿Qué características o qué requisitos debe cumplir fundamentalmente, pero elementales, este condensador de acoplamiento? Por supuesto que tener bajo nivel de descargas parciales, porque si este elemento genera descargas parciales, estas descargas parciales son las que yo voy a terminar midiendo también en mi sistema de medida. Y a mí me interesa únicamente medir las descargas parciales en mi objeto bajo prueba. ¿Okay? También la capacitancia, este nivel de la capacitancia CK debe elegirse lo suficientemente alto para minimizar el impacto de las capacitancias parásitas en el sistema de medición. ¿Okay? Además también se debe cumplir, para tener una sensibilidad adecuada, que la relación entre la capacitancia CK, es decir, nuestro capacitor de acoplamiento, y la capacitancia CA de mi objeto bajo prueba, sea mayor, ¿sí? Que por lo menos 0.1. ¿Okay? Esa es una condición que nosotros necesitamos para lograr la sensibilidad adecuada. ¿Qué significa sensibilidad adecuada? Para que podamos medir justamente valores pequeños de descargas parciales que nosotros tenemos aquí en nuestro capacitor objeto bajo prueba. Bien, entonces como les decía, el acoplador CK se conecta a un filtro o un cuadripolo que tiene algunas características especiales. ¿Qué característica tiene ese cuadripolo o filtro? En realidad este filtro dispone de una impedancia de medición,
que convierte justamente los pulsos de corriente que se vienen propagando por nuestro capacitor de acoplamiento en pulsos de voltaje, en pulsos de tensión. Esos pulsos de tensión son amplificados y luego son enviados al instrumento. ¿Okay? El cuadripolo en definitiva está compuesto por filtros para eliminar los armónicos que provienen desde la fuente de voltaje, que aquí no la esquematizamos, ¿sí? Además, estos cuadripolos disponen de una protección, obviamente, para evitar justamente sobretensiones cuando tenemos alguna descarga disruptiva. Imaginemos que estamos haciendo una prueba, un ensayo, y tenemos un cortocircuito justo en el momento de la medición. Bueno, vamos a tener sobretensiones. Esas sobretensiones, si nosotros no las brindamos de forma adecuada, se podría ir en el sistema de medida. También ese cuadripolo tienen incorporados esos elementos de protección para evitar justamente esas sobretensiones. ¿Okay? Otra de las características que tienen estos cuadripolos, estos filtros, es que deben acoplarse, deben ubicarse lo más próximo posible al capacitor de acoplamiento, para evitar justamente interferencias y señales de ruido que son externas a la medición. Bien, estos son algunos ejemplos de lo que son los capacitores de acoplamiento típico, donde nosotros ya tenemos el capacitor CK incorporado, digamos, en la parte superior, en la parte de alta tensión, y tenemos el filtro o el cuadripolo en la parte inferior. ¿Okay? Además, muchas veces estos cuadripolos tienen un filtro pasa abajo, que me permite a mí, a la medir la componente de descarga parcial, medir también el nivel de tensión. ¿Okay? Me detengo un poquito en esto porque es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer una medición convencional. El capacitor de acoplamiento con el filtro son elementos críticos para una adecuada medición. Bien, ¿qué pasa en los transformadores de potencia? Nosotros en muchos transformadores de potencia tenemos, particularmente de alta tensión, tenemos un tap de prueba, que muchas veces lo conocemos como el famoso C1 de nuestro condensador. Bien, entonces, una de las cosas que nosotros podríamos hacer es utilizar la propia capacitancia justamente del bushing de prueba como un condensador o como un condensador de acoplamiento CK. Es decir, nosotros ahora reemplazamos este CK por el valor de la capacitancia C1. ¿Okay? Entonces, directamente si nos conectamos al tap de prueba con nuestro cuadripolo, ¿okay? Podemos tener en definitiva conformado un capacitor de acoplamiento con su respectivo cuadripolo. ¿Okay? Que también, digamos, con el arreglo conveniente me permite medir no solamente las descargas parciales, sino la tensión. Esta es la metodología típica, entonces, que nosotros utilizamos cuando queremos hacer mediciones de descargas parciales en transformadores de potencia. No solamente en campo, sino también el fabricante. El fabricante en un ensayo de aceptación, como vamos a ver más adelante, realiza típicamente estas conexiones y aprovecha justamente la capacitancia de los bushings para poder conformar, mediante cuadripolos convenientes, un capacitor de acoplamiento para la medición de las descargas parciales. ¿Okay? Esto es simplemente para que vean el aspecto físico que puede tener un capacitor, un filtro o cuadripolo de acoplamiento. Bien, vamos ahora a los métodos no convencionales. La norma IEC 60270 indica que los métodos no eléctricos de detección de descargas parciales comprenden métodos acústicos, ópticos, químicos y también, cuando puede hacerse, la observación posterior de los efectos de las descargas en el objeto de ensayo. ¿Okay? Esto es lo que define entonces IEC 60270, vamos a ver más adelante qué es esta norma, como métodos, digamos, no convencionales. En general, los métodos convencionales, digamos, no son adecuados para las medidas cuantitativas de las descargas parciales. Esto es un primer concepto que es interesante que ya vayan manejando. ¿Sí? Los métodos no convencionales no están tan orientados a la medición de la descarga aparente, de hecho no miden la descarga aparente, sino que miden otras cosas. Miden, acuérdense, la descarga parcial en términos de ondas electromagnéticas o en términos de onda de sonido. ¿Okay? Básicamente, entonces, los métodos no convencionales que tenemos son los métodos acústicos, los métodos ópticos, químicos y radiofrecuencia. Esto ya lo vimos más adelante. Bien, aquí simplemente como para tener una primera aproximación de lo que es un método no convencional, esto seguramente lo haremos en un webinar futuro, con mayores detalles. Aquí directamente fíjense que la diferencia que hay frente a lo que nosotros teníamos como un método convencional, recuerden que en el método convencional nosotros teníamos nuestro sistema de medida conformado por el instrumento, por todo lo que sería el cableado, con nuestro capacitor de acoplamiento directamente conectado al elemento, o sea, al objeto bajo prueba. Está eléctricamente acoplado. ¿Okay? Pero en los sistemas no convencionales de radiofrecuencia no tenemos un acoplamiento eléctrico entre el elemento de prueba y nuestro sistema de medida.
¿Okay? Aquí se utilizan sensores. Y tenemos tres posibilidades. Tenemos la posibilidad de hacer estas mediciones por alta frecuencia, ¿sí? El famoso HF, muy alta frecuencia, VHF, o ultra alta frecuencia, UHF. Como vamos a ver más adelante, aplica la norma IEC 62478. Vamos a describir algunas particularidades generales que tiene justamente esta norma. Pero bueno, en definitiva, en los métodos no convencionales consiste entonces en medir la descarga parcial por métodos electromagnéticos y acústicos, eso es lo que hemos mencionado anteriormente. Se basan en que el análisis de transmisión de la descarga parcial, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, contiene información sobre el fenómeno de la descarga parcial que permite conocer los diferentes mecanismos de formación y de identificación. ¿Okay? Para emplear la técnica, justamente nosotros requerimos un instrumental, y por instrumental me refiero a sensores y a instrumentos, con un amplio ancho de banda, considerando que las descargas parciales son pulsos muy rápidos, que en este caso, ¿sí? En el caso de mediciones no convencionales, los espectros de frecuencia pueden estar del orden de los 100 kHz hasta los GHz. ¿Okay? Estamos hablando de justamente elevadas frecuencias. En definitiva, nos empezamos a meter en el espectro de frecuencia del HF, VHF u UHF. Aquí tenemos entonces en esta diapositiva los rangos de frecuencia típicas. Cuando hablamos de alta frecuencia estamos entre los 3 a los 30 MHz. ¿Okay? El ancho de banda, que insisto, vamos a hablarlo más adelante, quizá en otro webinar, es del orden de los 3 MHz. Para muy alta frecuencia, el espectro de las descargas parciales está entre 30 MHz y 300 MHz. Y para digamos, las mediciones de ultra alta frecuencia, estamos en el espectro de rango de frecuencia de entre 300 MHz y 3 GHz. Entonces fíjense que esto ya está de alguna manera también estudiado, si bien no normalizado, esto no es una norma, pero por ejemplo el documento del SIGRE, del Tenga Rosul 444, que habla sobre las metodologías no convencionales, indica ya cuáles son los métodos no convencionales más o menos convenientes dependiendo del tipo de elemento bajo prueba que nosotros tengamos que ensayar. Es así, por ejemplo, que para cables aplican los métodos de alta frecuencia, aplican en mayor o menor medida los métodos de muy alta frecuencia y también los métodos de ultra frecuencia. Fíjense que el HF no aplica en transformadores ni en GIS. ¿Okay? El VHF sí aplica en transformadores, en GIS y en generadores. ¿Okay? Y el UHF aplica en transformadores, aplica en GIS, pero no en generadores. ¿Okay? Esto es para que tengan una primera idea de los, digamos, del alcance, de las posibilidades que nosotros tenemos para poder utilizar las metodologías de no convencionales. ¿Okay? Bueno, después finalmente nosotros podemos clasificar los ensayos en offline o online. Esto ya casi está trivial, ustedes ya casi todos lo manejan. Las mediciones, que es un ensayo offline y online. Las mediciones offline se realizan con el equipo fuera de línea, así fuera de servicio. Nosotros obviamente en estos casos requerimos una fuente externa. Esa fuente externa debe tener la característica de tener un bajo nivel de descargas parciales. Y obviamente se puede medir con un elevado nivel de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que podemos garantizar o podríamos lograr que tengamos un bajo nivel de ruido para poder, digamos que en definitiva las descargas parciales que nosotros medimos son exclusivamente descargas parciales que se generan en nuestros sistemas de aislamiento. Los ensayos online, aquí las mediciones se realizan obviamente con el equipo energizado. El filtrado del ruido debe ser adaptado, ¿sí? Debe ser justamente, debe utilizarse en técnicas de filtrado de ruido, tratamiento de señales, para poder justamente sacar el ruido electromagnético externo que no son consecuencia de las descargas parciales. ¿Okay? Y entre las ventajas que tenemos con los sistemas online es que nosotros podemos monitorear en condición de servicio la evolución o la tendencia de las descargas parciales. Ahora sí rápidamente vamos a ir un par de diapositivas para ver los aspectos normativos que tenemos en el ámbito de las descargas parciales. Bien, la Biblia de las descargas parciales, la norma mandatoria que nosotros tenemos a nivel mundial, y les diría que la única norma que tenemos para descargas parciales, digamos a nivel internacional, es la norma IEC 60270 de la Comisión Electrotécnica Internacional. ¿Okay? Esta norma es de aplicación fundamentalmente para los métodos convencionales. Se indican algunas reglas generales de los sistemas de medida, se indica cómo deben ser los sistemas de medida. No se refiere a ningún equipo en particular, y se indica justamente algo también muy interesante, la metodología y los requisitos para la calibración y verificación para poder comprobar que nuestro sistema de medida, ¿sí?, mide en forma estandarizada. ¿Okay? Es un aspecto muy importante, quizás no del todo conocido, ¿sí?, a no ser aquellos que están
digamos, profundamente metidos en el tema de descargas parciales, pero justamente cuando una de las amplias recomendaciones que nosotros hacemos siempre es que cuando se haga una medición, se utilice un instrumento que pueda medir de acuerdo a las normativas, de acuerdo a los lineamientos que están establecidos justamente en la norma IS 60270, porque esto nos va a garantizar a nosotros justamente la intercambiabilidad de las medidas, es decir, poder medir con un equipo A, un equipo B, o con un operario A, un operario B. ¿Okay? Recuerden que es uno de los grandes objetivos que tiene justamente la estandarización. ¿Okay? La norma, como les decía, la norma más importante que nosotros tenemos para las pruebas de descargas parciales, y aquí no tenemos una norma IEEE equivalente. ¿Okay? Esta se dedica exclusiva, o se refiere exclusivamente al método convencional. ¿Okay? Bien. Nosotros tenemos, sí, para cada equipo eléctrico, como por ejemplo transformadores, como por ejemplo cables, distintos tipos de requisitos o requerimientos que se tienen que cumplir en términos de prueba, y vamos a encontrar, ¿sí?, que para la mayoría de los equipos eléctricos, especialmente cables, transformadores, descargadores, o para rayos, máquinas rotantes, etc., vamos a ver que justamente las pruebas de rutina que se realizan en fábrica contienen en su gran mayoría la medición justamente de las descargas parciales. Entonces, ¿qué es lo que generalmente dicen esas normas? ¿Sí? Ya sea IEEE o ya sea una norma de la IEC. Dicen, por ejemplo, que para un transformador nosotros tenemos que medir las descargas parciales, en fábrica, por ejemplo, y que el nivel máximo de descargas parciales tiene que ser de tanto, ¿sí? Y van a indicar siempre esas normas que las mediciones de descargas parciales deben realizarse con los lineamientos establecidos en la norma IEC. Es decir, ¿qué significa eso? Que tenemos que realizar la prueba de descargas parciales con los procedimientos y con los requerimientos que están establecidos en la norma IEC 60270. ¿Okay? La norma IEC 60270 no se refiere a ningún equipo eléctrico en particular, sino a las características y a las pautas que nosotros tenemos que considerar y que tener en cuenta y que cumplir para la medición de las descargas parciales en cualquier equipo eléctrico que nosotros vayamos a hacer una medición. Y recuerden que estamos hablando siempre de emisiones convencionales. ¿Okay? Las descargas parciales, estas normas siempre dicen que se van a medir de acuerdo a IEC 60270. E inclusive IEEE, muchas normas de IEEE dicen que las mediciones de descargas parciales tienen que realizarse con digamos, las pautas y lineamientos establecidos en la norma IEC 60270. También tenemos una norma que está abocada justamente a las mediciones no convencionales, que es la IEC 62478 del año 2016, una norma relativamente nueva. ¿Okay? En un momento fue necesario empezar a establecer recomendaciones para los métodos no convencionales utilizados. Es así como la primera norma internacional justamente es la IEC 62478, que como les comenté recién, es del año 2016. Esta norma es aplicable a las medidas electromagnéticas, ¿sí? Ya sean de HF, VHF, UHF y también acústicas. ¿Okay? La norma justamente trata de una amplia diversidad de aplicaciones, sensores, de rangos, de frecuencia y diferentes sensibilidades. ¿Okay? Las tareas también de localización y calibración del sistema de medida también son consideradas o tenidas en cuenta en esta norma. Lo interesante de esta norma, que tenemos que tener en cuenta, es que no es una norma realmente mandatoria. De hecho, es una norma que cuando la encontramos con el código TS, más que una norma, es una recomendación. Son recomendaciones o lineamientos, más que lineamientos, no, recomendaciones para realizar una medición no convencional. ¿Okay? Repito, no tiene carácter obligatorio, pero sí recomienda ciertas pautas y ciertas consideraciones a tener en cuenta. Bien, los ensayos en campo, aquí tenemos una particularidad. ¿Sí? No tenemos generalmente normativas que me indiquen a mí en una forma, normativas que estén específicamente abocadas para las mediciones en campo. Esto lo digo en general, ¿no? Esto significa que las mediciones que nosotros hacemos en el campo terminan siendo muchas veces distintas a las mediciones que nosotros realizamos en condiciones de laboratorio. En general se mide con diferentes condiciones de ruido, se puede medir con diferentes tipos de excitaciones. En el caso particular, por ejemplo, de los transformadores, las descargas parciales se miden en forma simultánea con una prueba que conocemos como prueba de tensión inducida, donde se incrementa el nivel de la frecuencia. Es decir, aquí ya no hacemos una medición de descargas parciales a 50 o a 60 Hz, sino que hacemos una medición
a una frecuencia que puede estar en el orden arriba de los 200 Hz. ¿Okay? Eso tiene una explicación, sobre la cual nos vamos a detener ahora, pero en definitiva, después cuando yo voy al terreno, no voy a poder hacer, o es muy difícil, no es que no, pero muy difícil poder reproducir una medición con esas características, por ejemplo, de laboratorio. También el equipo incluso puede estar con diferentes condiciones de armado, por ejemplo, en los grandes generadores hidráulicos. ¿Okay? El generador hidráulico no se ensambla en fábrica, sino que se arman sus partes, se ensaya en forma discreta los distintos elementos que lo van a componer y luego, obviamente, se ensaya toda la máquina una vez que está armada y ensamblada. ¿Okay? Por eso, nuevamente tenemos que las condiciones de laboratorio no necesariamente son las mismas condiciones que nosotros vamos a poder realizar pruebas en el terreno. Vamos a seguir con esto de carga aparente y patrones de descarga de fase resuelta. Algo también muy interesante, ¿sí? Muy jugoso, ¿okay? que es de particular interés en las descargas parciales. Nosotros entonces ya vimos que una descarga parcial es una descarga de baja energía que está localizada en un microvolumen del material aislante. Este proceso está catalogado como estocástico, si recuerdan, como aleatorio. ¿Okay? La descarga parcial entonces produce localmente corrientes transitorias de muy baja, de una muy corta duración. Habíamos hablado del orden de los nanos, segundos, microsegundos. ¿Okay? Entonces, estas corrientes, en definitiva, son consecuencia del transporte de la carga aparente entre los electrodos del aislante, los cuales son detectables por el sistema de medida. ¿Okay? Entonces, en definitiva, esa corriente de descarga parcial yo la puedo integrar a lo largo del tiempo como las distintas descargas parciales que yo puedo tener. Yo en el ejemplo que estábamos poniendo conceptual al iniciar este webinar, había puesto una única descarga parcial. Por supuesto que podemos tener n descargas parciales, ¿sí? O i descargas parciales en el seno de ese sistema de aislamiento. ¿Okay? Lo interesante es que la integración de todas esas descargas me van a dar en definitiva una corriente de descarga total, que en definitiva también podemos asociar a una corriente de pérdida. ¿Qué es la carga aparente? Algo ya definimos. Es la carga eléctrica movilizada en la actividad de descargas parciales. La carga aparente se expresa habitualmente, dijimos, en coulombios en picocoulombios o nanocoulombios. ¿Qué es la tasa de repetición? Algo también muy interesante. La tasa de repetición de pulsos n es la relación entre el número total de pulsos de descargas parciales registrado en un intervalo de tiempo seleccionado y la duración de este intervalo. Más fácilmente, ¿qué sería el n? La cantidad de veces que se repite esa descarga parcial con la misma amplitud en el mismo periodo. Vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo o una representación gráfica de lo que es el n. El ruido de fondo es el ruido que nosotros tenemos de señales electromagnéticas que son detectadas por nuestro sistema de descargas parciales, pero que no forman parte de digamos, de lo que nosotros queremos medir, es decir, no son descargas parciales que se generan en el objeto bajo prueba. El ruido de fondo puede estar compuesto por ruido blanco en el sistema de medida, de emisiones de radio, o de otras señales continuas o impulsionales que nosotros tenemos en el ambiente de medición. ¿Okay? El ruido de fondo también es un tema muy importante a considerar al momento de las descargas parciales. ¿Okay? Tenemos que saber discriminar entre lo que es ruido y entre lo que es descarga parcial. Y aquí justamente la experiencia y la expertise del operador son fundamentales para poder justamente de discriminar qué es cada cosa. ¿Pero qué se mide en los ensayos de descargas parciales? Bueno, fundamentalmente la descarga aparente, ni más ni menos que la cantidad de picocoulombs o nanocoulomb que nosotros tengamos en ese sistema de aislamiento. ¿Okay? Se aplica con la tensión y nosotros directamente medimos el nivel de descarga parcial que tenemos en nuestro sistema, en nuestro sistema eléctrico. Otro de los parámetros interesantes que se suelen medir, esto es muy importante fundamentalmente en máquinas en aislamientos secos, aislamientos sólidos, máquinas rotantes, transformadores secos, que es lo que conocemos como la tensión de aparición, la tensión de ignición de las descargas parciales. ¿Qué es el nivel de ignición? Imaginemos que nosotros empezamos a energizar en forma gradual un aislamiento desde 0 volts a X cantidad de voltios, a una tensión de prueba, y lo que no debería pasar, o lo que pasa en la mayoría de los casos, es que cuando nosotros empezamos a incrementar el nivel de tensión, tenemos muy pocas descargas parciales o directamente no tenemos descargas parciales. Hasta que llega un valor de voltaje determinado, que nosotros alcanzamos un nivel de voltaje determinado, en el cual aparecen o se empiezan a detectar descargas parciales. Eso es lo que conocemos justamente como la tensión de ignición. ¿Okay? Y es muy importante porque me define a mí a partir de qué nivel de tensión empieza a estar presente el mecanismo de descargas parciales. ¿Por qué es importante?
Porque justamente imaginen que nosotros hacemos esta medición en el año 1 y repetimos esta medición en el año 2, podría pasar que si ese mecanismo de carga parcial se está empezando a propagar, se está empezando a magnificar, se está empezando a ser cada vez más grave, podría suceder justamente que este nivel de emisión de descargas parciales se alcance ahora en un nivel inferior. ¿Ok? Se alcance en un nivel inferior. Es decir, que las descargas parciales se enciendan, ¿sí? se generen a un nivel de voltaje inferior. Eso sería justamente una condición ya que me preocuparía. Me están diciendo que el sistema de aislamiento obviamente se está degradando en términos de descargas parciales. ¿Y qué es el nivel de extinción de descarga parcial? Es justamente lo contrario a lo que estábamos viendo recién. Es decir, imaginemos que nosotros incrementamos el voltaje de prueba, medimos a un voltaje de prueba de emisión determinado, y luego empezamos a bajar el voltaje en forma decreciente. ¿Okay? Lo que va a pasar es que para un nivel de tensión, estas descargas parciales se podrían apagar, es decir, se podrían extinguir en forma automática. Y el nivel de extinción generalmente, no necesariamente, pero generalmente, se da de que tiene un valor justamente más bajo que el nivel de ignición. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo enciendo las descargas parciales, luego requiero de menor tensión para poder extinguirlas y para poder hacer que se apague. Y también justamente este nivel de extinción está relacionado con lo que les comentaba anteriormente. También puede estar relacionado, me puede dar a mí indicios de cuán grave está siendo justamente el mecanismo de cargas parciales a lo largo del tiempo, a partir de justamente las sucesivas comparaciones de estos niveles, de emisión y extinción. ¿Okay? Y esto en definitiva es lo que nosotros habíamos visto como, o que les estaba comentando recién, como tensión de extinción. Ahora vamos a detenernos en algo también en unos momentos que es muy interesante hoy día, que es fundamental para el diagnóstico de descargas parciales, que es lo que conocemos como el patrón de fase resuelta. Aquí no nos vamos a centrar en la medición de una agujita que me indica a mí o nivel de un display donde me dice el nivel de la carga aparente, ¿okay? Sino que vamos a ver una representación gráfica de las descargas parciales. Es una especie de modelo gráfico de las descargas parciales que me van a dar mucha información sobre justamente el origen del mecanismo de las descargas parciales. Con el correr de los años, la definición de patrones de descarga ha cambiado de acuerdo al avance de la tecnología de los equipos de electrometal de medición que se utiliza. En el pasado, el patrón de descarga se definía como la superposición entre la tensión aplicada y la recurrencia de los pulsos de descarga parcial que eran registrados justamente en un ciclo de la tensión de prueba, o de la tensión de medición. El patrón de fase resuelta de las descargas parciales es una representación gráfica, ¿okay? Que en definitiva me termina justamente representando cada píxel que ustedes están viendo en esta animación. Cada píxel que ustedes están viendo es la aparición de una descarga parcial en un periodo determinado. ¿Ok? Lo interesante es que cuando ese pulso se repite en el tiempo y en la misma amplitud, empieza a cambiar el color. Lo empezamos a representar de un color distinto. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, un arreglo sería que cuando tenemos una baja repetición de esos pulsos de descargas parciales, para un mismo tiempo y para una misma amplitud, se representan, por ejemplo, con un color más gris. A medida que la recurrencia, es decir, que aparecen más de esas descargas parciales en el mismo tiempo y en la misma amplitud, comienza a tomar un color rojizo o eventualmente un color, cuando esa repetición sigue siendo todavía mayor, un color más amarillo. ¿Okay? Esta es una modelización gráfica visual que me permite a mí en definitiva ver no solamente la amplitud, sino también la recurrencia, es decir, acuérdense de lo que habíamos dicho, como el n, es decir, la tasa de repetición de las descargas parciales. En definitiva, la repetitividad. ¿Okay? Esto es lo que se conoce en definitiva, este es un esquema, como un patrón de fase resuelta. ¿Okay? ¿Y por qué es muy importante? Porque un patrón me va a determinar a mí si la forma que tiene un patrón y la repetitividad de estas descargas parciales me va a indicar a mí, dependiendo cuál sea el tipo de aislamiento y el objeto bajo prueba, cuál es el tipo de efecto que me está provocando justamente este mecanismo de descarga parcial. Este arreglo visual, este arreglo gráfico, hoy se lo conoce como patrones FIQN, ¿sí? O patrones de fase resuelta. Aquí mostramos justamente lo que es un patrón, un ejemplo de un patrón de descargas parciales. Fíjense que las descargas parciales obviamente pueden tener polaridad positiva como polaridad negativa y pueden estar presentes en uno o en los dos semiciclos. ¿Okay?
Y lo que vemos aquí, justamente con distintos colores, ¿no? Cada puntito que ustedes ven en definitiva es un píxel, y el color del píxel justamente me indica la repetición de las descargas parciales que nosotros tenemos en este periodo determinado. Fíjense que a medida que el color se empieza a tomar para este modelo gráfico que nosotros tenemos aquí, cada vez más amarillo, ¿sí? La repetitividad es mayor. Y lo tenemos en este ejemplo, pero podríamos ver un píxel azul donde la repetitividad es aún mayor. Es decir, arrancan de un color gris hasta un color amarillo en este caso. ¿Okay? Es también muy importante tener en cuenta la repetitividad de las descargas parciales, porque también la repetición de las descargas parciales me puede dar a mí un indicio de la gravedad del mecanismo de descarga parcial que tenemos en ese aislamiento. Aquí simplemente para que vean algunos ejemplos de patrones de descargas parciales que podemos tener, por ejemplo, en motores, donde, por ejemplo, en este patrón de descarga parcial corresponde a un motor nuevo con presencia de oclusiones, es decir, tenemos dentro de la resina epoxi presencia de oclusiones gaseosas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos cavidades esféricas dentro de un GIS. ¿Okay? Tenemos materiales esféricos dentro de un GIS. Aquí tenemos, por ejemplo, descargas parciales en el último de los patrones en el terminal de un cable de alta tensión. ¿Okay? Lo que es interesante, y vuelvo, repito, que tienen que considerar, es que este patrón, por ejemplo, el que corresponde a un motor nuevo, y que indica presiones de oclusiones gaseosas, ¿okay? Es propio para este tipo de elementos, para este tipo de aislantes, ¿sí? Para un motor, para un material de resina epoxi. Pero para un transformador, quizá este comportamiento, esta distribución de descargas parciales, no indicaría, obviamente, presencia de oclusiones, sino podría indicar, por ejemplo, qué sé yo, pongamos, descargas superficiales en algún bushing. ¿Okay? Entonces, cada patrón, justamente, tiene su propio significado para cada equipo que yo estoy ensayando. ¿Sí? Ese es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta para los patrones de fase resuelta. Hoy día, los patrones de fase resuelta son fundamentales para la interpretación y el correcto diagnóstico de las descargas parciales. Resumiendo entonces, nosotros ¿qué medimos? La descarga aparente. Siempre la medimos a partir de un método convencional. ¿Okay? Aquí nosotros podemos cuantificar el nivel de las descargas parciales. ¿Okay? Recuerden que siempre con el método convencional, la descarga aparente no la medimos con el método con la metodología no convencional. Las tensiones de emisión y de extinción, recuerden que es muy importante justamente para tener mayor sensibilidad del comportamiento de las descargas parciales. Y como estábamos hablando recién, los patrones de fase resuelta, que si bien no son obligatorios, como yo les estaba indicando recién, sirven para diagnosticar y localizar las fuentes de descargas parciales, y también, como les mencioné, requiere obviamente de experiencia para la correcta interpretación. Vamos a ir finalizando ya con algunos ejemplos de aplicación. Vamos a referirnos, por ejemplo, a los ensayos en transformadores. Aquí podríamos hablar 5 webinars enteros sobre descargas parciales en transformadores. ¿Okay? En un par de slides vamos a tratar de resumirlos. Nosotros tenemos básicamente pruebas de aceptación, ¿sí? Y en fábrica de descargas parciales, y también tenemos pruebas en campo. La finalidad, obviamente, en las pruebas FAT es la aceptación, se realiza mediante normativa IEC, se hace, como les he indicado, por una prueba de tensión inducida, que se debe doblar el nivel de la frecuencia nominal, yo les he indicado 100, 200 Hz. Típicamente las normativas piden que esas mediciones sean como mínimo, digamos que el ruido de fondo esté por debajo de 100 picocoulomb, que no haya más ruido que 100 picocoulomb en nuestro ambiente, y que los valores máximos estén entre 300 o 500 picocoulomb, dependiendo de cuál sea el tipo de transformador. ¿Okay? En campo, estamos hablando obviamente de transformadores de potencia inmersos en papel aceite. La finalidad es diagnóstico. Los sistemas de medida también deben estar de acuerdo a IEC 60270 para las pruebas convencionales. Se hace a frecuencia de red, es decir, a 50 o 60 Hz. Normalmente se utiliza la misma red como fuente de energización, donde ahí se interviene fuertemente las condiciones de ruido de fondo y los valores máximos que nosotros tenemos que medir. ¿Okay? Y obviamente también estas mediciones las podemos hacer eventualmente con pruebas no convencionales. En cualquier caso, para tener una idea, cuando nosotros realizamos una prueba de descargas parciales, esta es la famosa matriz de prueba del Tenkan Joule 445, una de las mejores referencias que nosotros tenemos para el mantenimiento de transformadores de potencia inmersos en papel aceite. Clasifica entonces las pruebas básicas y avanzadas. Básicas, recuerden, tenemos relación de transformación, resistencia de venados, etc. Y entre las pruebas avanzadas, justamente, tenemos las pruebas de mediciones de descargas parciales, mediante la metodología convencional y la metodología no convencional, ¿okay? Ya sea acústica o de UHF. Lo interesante es que tenemos que tener presente que cuando nosotros medimos o hacemos la medición de descargas parciales,
por cualquiera de los métodos, nos estamos centrando fundamentalmente a encontrar problemas en el aislamiento de Van House y Bushing y el aislamiento entre pilas. Es decir, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a encontrar nosotros midiendo con descargas parciales. ¿Y qué es? Hay problemas de aislamiento de Van House y Bushing y problemas de aislamiento entre pilas. Bien, la medición es, digamos, relativamente fácil, con los cuidados digamos, pertinentes. Consiste en definitiva en instalar en cada tab de prueba unos cuadripolos o filtros, recuerden. Tenemos que instalar en definitiva uno para cada bushing. Justamente recuerden, para justamente convertir los pulsos de descargas parciales en términos de voltaje y luego enviarlos a nuestro sistema de medida. ¿Ok? Bien, ¿sí? Nuestro sistema de medida. Entonces, tenemos cada bushing, entonces, conectado con nuestros cuadripolos de señal. ¿Ok? Lo interesante y lo recomendable es que hay diversos instrumentales en el mercado. Algunos de los instrumentales hacen una traducción de la señal analógica digamos, a óptica para poder hacer más inmunes esas mediciones al ambiente electromagnético. Pero en particular, una de las quizás más eficientes y más robustas es, una vez que nosotros tenemos esa señal en términos de voltaje, de descargas parciales en términos de voltaje, amplificarla, hacer un proceso de preamplificador. ¿Para qué hacer un proceso de preamplificador a cada cuadripolo? Justamente para aumentar la relación señal-ruido. Y luego, simplemente con un cable coaxial convencional, un cable robusto, una conexión robusta si las hay, enviar esas señales de cada uno de los bushings a nuestro sistema de medida. ¿Okay? Y de esa manera, con nuestro transformador, bueno, por supuesto que este sería el conexionado. Recuerden que una de las condiciones previas que yo tengo que hacer para el conexionado, obviamente, es la calibración. Aquí simplemente para que vean un ejemplo de una medición justamente de descargas parciales, donde tenemos justamente los cuadripolos y nuestros filtros, ¿okay? Que son elementos muy pequeños, fáciles de instalar. Y recuerden que una de las cosas que yo tengo que entonces hacer previo a la energización justamente es la calibración. A la medición es una calibración. Entonces voy a calibrar la primera fase, voy a inyectar un pulso de descarga parcial a la primera de las fases, hago el proceso de calibración de la primera fase, desplazo el calibrador para calibrar la segunda fase, y luego desplazo el calibrador para calibrar, perdón, la tercera de las fases. Una vez que tengo calibradas las tres fases, retiro el calibrador y procedo a la energización del transformador para medir el nivel de descargas parciales. ¿Okay? Esto es tan simple como esto. Okay. Por supuesto que requiere de varios cuidados. Este es el típico setup entonces que yo utilizo para pruebas en campo como pruebas de fábrica. ¿Okay? Siempre recuerden, estamos hablando de transformadores de potencia. Una Bien. pregunta, Raúl. Sí. Sí, en el proceso de calibración que acabas de mencionar, donde, por ejemplo, tomo en referencia el valor que sale el calibrador, por ejemplo, 100 picoculombios, pero digamos la magnitud que yo voy a utilizar en el calibrador, ¿hay alguna referencia o magnitud en el cual yo voy a ajustar el calibrador? Sí, digamos, excelente pregunta. Okay. Sí, comprendí la pregunta, es muy pertinente, Ariel. Efectivamente, no lo mencioné, pero el nivel de descarga parcial que yo tengo que utilizar, ¿sí?, para el proceso de calibración, obviamente que tiene que estar en el rango justamente de lo que yo quiero medir. Es decir, si nosotros aquí en transformadores dijimos que vamos a medir niveles de descargas, por ejemplo, del orden de los 500 picocoulomb, yo no voy a calibrar aquí con un picocoulomb, ¿ok? Lo que voy a hacer es voy a calibrar con un nivel de descarga aparente, de calibración, que esté cercano y que sea del orden a los 500 picocoulomb. Es decir, si yo voy a medir 500 picocoulomb, voy a calibrar aquí en mi calibrador con 500 picocoulomb. ¿Okay? Si yo, en cambio, en un cable, vamos a medir, o esperamos medir descargas parciales de entre 1 a 10 picocoulomb, como yo les había comentado, obviamente que no voy a calibrar con 500 picocoulomb, sino que voy a calibrar con, por ejemplo, 1 picocoulomb. ¿Okay? Por eso estos calibradores en el mercado existen distintos rangos justamente para permitir que la calibración sea pertinente de acuerdo al objeto que nosotros vayamos a ensayar. Entonces ese porcentaje que se recomienda es el que menciona tal vez en las guías, en la parte normativa donde explicabas más o menos el tipo de Efectivamente, hay justamente la normativa IEC, por ejemplo,
dice que, la 6270 dice que yo tengo que calibrar, ¿sí?, con un rango de calibración justamente que sea del orden a lo que yo voy a medir. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que nosotros cuando energicemos, midamos una descarga parcial que, por ejemplo, esté en el orden de, vamos a poner un ejemplo, de 10 picocoulomb, pero yo había calibrado en 500. Entonces ahí, justamente lo que me pide la norma, nosotros tenemos que estar por encima de un 10 a un 20%, no recuerdo exactamente el valor ahora en este momento, pero tiene que estar en ese orden, por sobre el valor que nosotros medimos. Es decir, si yo mido en esas condiciones, lo que tengo que hacer es primero tener presente de que no estoy midiendo con la sensibilidad adecuada. Entonces, si yo medí por 10 picocoulomb, cuando en realidad terminé calibrando con 500, lo que tengo que hacer es cortar el ensayo y volver a calibrar, pero ahora con 10 picocoulomb. ¿Okay? Para que el rango de calibración esté lo más próximo posible a lo que yo estoy midiendo. Entonces, de esa manera, yo voy a garantizar que la medición va a tener eso que es tan importante en las mediciones de carga parcial, que es la sensibilidad adecuada. ¿Okay? Ese sería justamente el procedimiento que yo tendría que seguir. Perdón, Raúl, para no retrasarte más en eso, que sí que me tomé desviado algo ahí. La última observación era que veía que hay una polaridad en el curso, en el pulso de calibración, que dice más 10 o menos 10. ¿La polaridad es algo que hay que tomar en cuenta también? Sí, en algunos casos la polaridad puede llegar a ser importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos estar calibrando en una condición de ruido, donde nosotros tenemos, ¿sí?, en nuestro espectro de frecuencia, pulsos que, por ejemplo, pueden tener una polaridad positiva, ¿ok? Y que nuestro pulso de calibración no lo puedo ver. Cuando yo lo inyecto, nuestro pulso de calibración queda enmascarado por el nivel de ruido. Entonces, una técnica, digamos, habitual que se suele utilizar es poder invertir, por ejemplo, ese pulso de calibración y ponerlo, por ejemplo, en la polaridad negativa, para justamente poder verlo y poder decirle al sistema, mira, este es el pulso de calibración que yo estoy inyectando. ¿Okay? Entonces, estos son tantos picocoulomb. A mí lo que me interesa es calibrar el sistema con un módulo de descarga aparente, con el módulo de descarga aparente, si no me interesa tanto la polaridad. Pero vuelvo, repito, muchas veces invertir la polaridad me puede llegar a brindar una ayuda para poder hacer un proceso de calibración eficiente. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales, o las principales por las cuales es útil el cambio o la inversión de polaridad. Efectivamente, Gracias. los calibradores me permiten esa inversión de polaridad. Okay. Ok. Bien, y como les comentaba, entonces nosotros podemos tener también transformadores del tipo seco, donde nosotros aquí no tenemos bushing con capacitores de acoplamiento, y lo que hacemos es nos conectamos directamente con capacitores de acoplamiento y nuestros respectivos preamplificadores para hacer la medición. ¿Okay? Este es el típico setup que nosotros podemos encontrar o que podemos tener que realizar para transformadores, por ejemplo, de distribución o para transformadores de potencia media, donde ya no tenemos los tabs de prueba que me, ofrecen los bushings. En máquinas rotantes, entonces, nosotros tenemos dos posibilidades de hacer pruebas, de fábricas y en campo. En máquinas grandes, típicamente se suelen hacer la medición de las descargas parciales únicamente a una espira o un bastón. ¿Okay? También, obviamente, de acuerdo a la normativa S60-270. ¿Okay? Por supuesto que también en fábrica puedo hacer motores de media tensión en forma completa, en forma armada, por supuesto. Y los ensayos en campo tienen como finalidad diagnóstico, aquí ya no aceptación ni referencia, y que también se pueden utilizar sistemas justamente normalizados, 60 o 70, o bien una medición no convencional. ¿Okay? Aquí simplemente el esquema, el setup de lo que sería una medición en fábrica de, por ejemplo, un bastón, una espira que va a conformar un estator, de un generador o de un motor. ¿Okay? Directamente utilizo una fuente externa, me conecto entonces con mi capacitor de acoplamiento, mi preamplificador de señal y mi instrumento. ¿Okay? Aquí simplemente el ejemplo, una foto, para que se vea lo que es una medición entonces en un bastón. También muchas veces, hoy digamos, el instrumental moderno permite hacer la medición de las descargas parciales y también de la tangente delta en forma simultánea. Quizá lo vamos a ver en otro webinar, pero el mecanismo de descarga parcial y el valor de la tangente delta o del factor de potencia en aislamiento sólido, ya lo había anticipado, están estrechamente relacionados. Por eso es muy interesante medir ambos parámetros. Normalmente cuando nosotros tenemos que la tangente delta varía con el voltaje, ¿sí?, eso es indicativo de que tenemos oclusiones gaseosas y por lo tanto la presencia de aire dentro del aislamiento, ¿sí? Entonces los dos mecanismos entonces están asociados, están hermanados. Entonces hoy, como les decía, hay instrumental que permite hacer las mediciones en forma simultánea, ¿sí? Tangente delta, factor de potencia y descargas parciales. Bien, para los ensayos offline y online en máquinas rotantes, tenemos que considerar, tenemos que pensar que para una prueba offline
Nosotros necesitamos una fuente que tenga bajo nivel de descargas parciales, es decir, nosotros no necesitamos, o no queremos, mejor dicho, que tengamos una fuente con descargas parciales. Necesitamos una fuente que tenga bajo nivel de descargas parciales para que no interfiera con lo que nosotros queremos medir. Otra de las características que tiene que tener esa fuente para mediciones offline, recuerden, esto pasa lo mismo con el factor de potencia, es que vamos a energizar una capacitancia que está en el orden de los microfaradios. Por lo tanto, tenemos corrientes del orden de los cientos de miliamperios. ¿Okay? Entonces la fuente tiene que tener una potencia adecuada. Y para ensayos online tenemos que considerar justamente que podemos estar midiendo en elevadas condiciones de ruido, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos al momento de hacer un diagnóstico. Aquí simplemente el setup para una prueba de campo offline, donde tenemos nuestro estator, y nosotros vamos a medir las bobinas del estator, normalmente se mide la bobina del estator únicamente. Si tenemos posibilidad vamos a medir cada bobina del estator en forma separada con las otras dos aterrizadas. ¿Okay? Nuevamente nuestro capacitor de acoplamiento, nuestro preamplificador de señal, nuestro instrumento, obviamente nuestra fuente. ¿Okay? También obviamente es posible en el campo, hoy el instrumental moderno lo permite, realizar mediciones de factor de potencia, de transmite delta y de cargas parciales también en forma simultánea. Por supuesto que aquí requiere también de una fuente externa de las mismas características a las mencionadas anteriormente. Y bien, en los ensayos en línea, para mediciones en campo de máquinas rotantes, yo debo disponer para cada bobina, de un capacitor de acoplamiento con sus respectivos preamplificadores de señal. ¿Okay? Y por supuesto, al igual que no lo mencioné, pero previo a la energización, cuando nosotros disponemos de estos capacitores de acoplamiento, tengo que proceder a la calibración del instrumental. Realizado eso, energizo mi generador o mi motor y puedo monitorear entonces en tiempo real el nivel de las descargas parciales. Aquí una fotografía donde se muestra justamente la disposición justamente de nuestros capacitores de acoplamiento para cada una de las barras. Las barras de la fase A, B y C. ¿Okay? Entonces, las señales entonces, de cada capacitor se manda directamente al equipo de monitoreo. Bien, esto es un rápido pantallazo en realidad sobre dos aplicaciones de las más fáciles de entender en principio, como para ir familiarizándolos en lo que es las cargas parciales. Y ya para terminar, vamos a concluir entonces, o podemos concluir que los mecanismos de las cargas parciales existen en gran parte de los aislamientos, independientemente de que sean, digamos, sólidos, estado gaseoso o líquidos. Para la medición de la descarga aparente se utiliza la metodología convencional, esto es algo que nos tiene que quedar claro desde el punto de vista conceptual. Los ensayos no convencionales son útiles para marcar tendencias y también muy útiles para la localización de las descargas parciales, pero recuerden que ahí no determinamos el nivel de la carga aparente. ¿Okay? Tenemos una normativa ISC, una normativa, IS 60270, que me indica cómo deben ser las pruebas convencionales, y una normativa IS 62478, que es una guía de referencia, que me indica algunas recomendaciones para las pruebas no convencionales. Nosotros podemos hacer pruebas de cargas parciales con los equipos en línea o con los equipos fuera de línea. Tenemos que tener, por supuesto, las precauciones correspondientes en lo que se respecta al ruido. Y finalmente, nosotros para los ensayos tenemos distintos tipos de setup, dependiendo de cuál sea el equipamiento que nosotros tengamos que probar. ¿Okay? Bien, y con eso entonces terminamos la presentación de este webinar. ¿Okay? Así que de momento le paso la palabra a Karen. Sí, muchísimas gracias, Raúl. Excelente presentación. Gracias por la información. Y bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, gracias, nos están llegando demasiadas. Solamente queremos invitarlos rápidamente a nuestro próximo webinar, es el 19 de mayo, y va a ser sobre mediciones y aplicaciones de DFR en alta tensión. Entonces visiten csa.megger.com/webinars. Ahí ya está la lista de los próximos webinars, y incluyendo el del martes. Solo den clic en el nombre y esto los lleva a la página de inscripción. Entonces los esperamos el próximo martes. Y bien, vamos a tratar de contestar lo que más se pueda. Bueno, ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero empezamos con las preguntas. Y la primera dice así, Raúl. ¿Cuál es la diferencia de las descargas parciales con respecto a las pruebas de reflectometría? Bien, en realidad no tienen que ver una con la otra. La reflectometría es una técnica que se utiliza para encontrar cambios en la impedancia de un conductor, ¿sí? De una línea.
Es decir, cuando nosotros tenemos un cambio en la impedancia, cuando tenemos un cambio de impedancia podría ser, por ejemplo, un cortocircuito, podría ser un circuito abierto, algún tipo de efecto que cambie la impedancia de un conductor. Entonces, cuando nosotros inyectamos una señal, esa señal se va a propagar por esa línea y cuando llega a ese punto de interés, va a haber una refracción de esa onda y también una reflexión. Entonces, nosotros lo que hacemos en una reflectometría es medir la reflexión de esa descarga, de esa señal, para determinar justamente dónde localizamos ese cambio de impedancia. La descarga parcial es otra cosa. La descarga parcial es una señal, entonces, que se propaga también por un medio conductor, por ejemplo. También puede ser por un medio adelante. Pero quizá la pregunta viene referida a que justamente la técnica de reflectometría también se utiliza para poder encontrar o para poder localizar, mediante técnicas de UHF, de VHF, dónde se encuentran localizadas las descargas parciales. Es decir, si yo mido una descarga parcial en un conductor, mediante la técnica de reflectometría podría convenientemente tener una zona aproximada de dónde se originó esa descarga parcial que yo estoy midiendo. Eso es lo que por ahí este compañero, este amigo está preguntando. Pero son mecanismos distintos. Sin embargo, lo que quiero dejar claro es que la reflectometría también la podemos utilizar en términos de descargas parciales para poder localizar la fuente que origina justamente esa descarga parcial. Esa sería la respuesta, Karen. Excelente, muchísimas gracias por la explicación. Ok, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo se pueden separar los patrones de descargas parciales cuando hay estas en diferentes zonas de un generador u otro equipo bajo prueba? Bien, a ver, si yo estoy ensayando únicamente un generador, puede pasar de que justamente si ese generador tiene, por ejemplo, algún sistema de puesta de tierra de neutro, bueno, lo que fuere, no tendría tantas variaciones porque yo mido la descarga parcial de cada bobina. Si una prueba offline no tengo problema, mido en cada bobina y ahí no tendría problema. Yo imagino que la pregunta viene referida a cuando nosotros estamos haciendo una medición online. Efectivamente, ahí nosotros tenemos, por un lado, descargas parciales que van a ser generadas justamente por el resto del sistema y descargas parciales que son generadas por el propio generador. Sin embargo, lo que se da ahí es que la descarga parcial en realidad es una onda electromagnética, como dije varias veces, que se propaga a lo largo de un medio. Las descargas parciales que se generen y que estén muy lejos del generador podrían entrar al sistema de medida, pero van a llegar muy atenuadas y muy distorsionadas porque están muy lejos justamente del punto de medición. Entonces, por lo general, yo no tengo tantos problemas cuando ensayo generadores teniendo en cuenta estos principios. Sin embargo, otra de las cosas que se pueden hacer eventualmente es medir justamente la descarga parcial justamente a ambos lados de la bobina, a ambos lados de cada una de las fases. Entonces, de esa manera yo puedo de alguna manera confinar, es decir, establecer un rango de medición, establecer un paréntesis de medición en la zona que a mí me resulta de interés. Esa sería, digamos, una respuesta a la pregunta. Karen. Excelente, gracias. La siguiente pregunta dice así: ¿el nivel de tensión de inicio de la descarga parcial es igual a la tensión de extinción? No, efectivamente eso es lo que explicamos. Puede pasar que para algún aislante en particular eso sea así, pero no es lo que ocurre, le diría, en la gran mayoría de los casos. Es decir, yo para producir el mecanismo de descargas parciales, para encender las descargas parciales, necesito o puedo requerir una energía determinada, es decir, una tensión determinada, un campo eléctrico determinado. Una vez que esas descargas parciales ya están encendidas, si yo empiezo a disminuir el nivel de la tensión eléctrica, esas descargas parciales van a permanecer, digamos, encendidas y quedan establecidas, a pesar de que yo empiezo a modificar o disminuir gradualmente el nivel de tensión. Es decir, yo necesito más energía para encender las descargas parciales y luego menos energía para apagarlas. Ese sería el concepto. Eso ocurre, les diría, en la gran mayoría de los sistemas de aislamiento. Tensión de ignición siempre mayor a la tensión de extinción. Karen. Ok, perfecto, gracias. La próxima dice: ¿a partir de qué nivel de tensión nominal del equipo o elemento se presentan las descargas parciales y a partir de qué nivel de tensión del equipo bajo prueba vale la pena identificarla y medirla? Bien, esa es una pregunta bastante particular y entiendo que es así, pero bueno, no hay digamos, una regla básica. A ver,
si bien nosotros ya para cada equipo particular tenemos valores normalizados, por ejemplo, en transformadores no tenemos que tener descargas parciales, por decir algo, más de, imaginemos, 500 picocoulomb para un determinado tipo de transformadores. Entonces, a mí no me interesa, por ejemplo, en un ensayo de aceptación, que los niveles de descargas parciales sean de 300, sean de 400, o sean de 100, o sean de 1, o sean de 2. Me interesa que no pasen esos 500 picocoulomb. ¿Okay? Entonces, eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que a mí me interesa en términos de magnitud. Ahora, en el diagnóstico, ¿qué es lo que pasa en el diagnóstico? Es decir, cuando esa máquina está en servicio. Recuerden que yo no siempre puedo realizar las pruebas en fábrica de la misma manera, perdón, en campo de la misma manera que las realizo en el terreno. Entonces, lo que yo voy a hacer como diagnóstico, ¿sí? en una máquina eléctrica es ver que a lo largo del tiempo, esas descargas parciales que ahora por ahí pueden ser 700 o 600 picocoulomb, no se empiecen a disparar, que se mantengan normalmente en un valor que esté siempre del orden y que no se vayan incrementando a lo largo del tiempo. Eso en general es lo que me interesa a mí en el diagnóstico en términos del valor de la carga aparente. ¿Okay? Pero esa sería un poco la respuesta que entiendo que respondería a la consulta hecha. Karen. Ok, excelente, gracias Raúl. Ok, la siguiente dice, ¿cuáles son los puntos más críticos en los que habitualmente se producen descargas parciales en transformadores? ¿Qué método de medición es el más recomendable en transformadores y por qué? Bueno, en descargas parciales en transformadores tenemos unas cuantas variantes puestas, ¿sí? Tenemos desde sea efecto corona, tenemos descargas parciales digamos, internas, justamente en alguna parte, en alguna porción del aislamiento, que puede ser debida, por ejemplo, a un deficiente diseño, deficiente manufactura, o al desplazamiento o al movimiento de alguna parte, de algún disco del sistema de aislamiento de la bobina como consecuencia de un esfuerzo electrodinámico, por ejemplo. Es decir, tenemos bastantes variables que pueden generar descargas parciales. Las descargas parciales generalmente en transformador de potencia, como yo les adelantaba, generan hidrógeno, ¿okay? En lo que es la cromatografía gaseosa. Y justamente las descargas parciales son muy interesantes medir en transformadores, pero siempre teniendo como referencia las pruebas justamente de cromatografía gaseosa, ¿sí? La prueba de GA. El mejor amigo justamente de la de las descargas parciales, justamente para hacer un buen y adecuado diagnóstico, es justamente tener en cuenta los resultados de la cromatografía gaseosa. No siempre son infalibles, o sea, a veces con la cromatografía podemos ver poca intensidad de descargas parciales, pero sin embargo tenerlas. ¿Okay? En cualquier caso, lo que habitualmente hacen los usuarios de transformador de potencia es hacer una medición de descarga parcial en un transformador cuando nosotros tenemos detección de hidrógeno, ¿sí? Detección de mecanismos de descargas parciales. La cromatografía me dice que hay descargas parciales, lo que no me dice la cromatografía es dónde. Entonces aquí justamente la medición de descargas parciales es justamente quien va a tratar de resolver esa respuesta, es decir, de tratar de localizar, de combinar la región, el lugar donde está el mecanismo de descargas parciales. Eso se puede hacer a través de la identificación de patrones de descargas parciales, los patrones de fase resueltas. Nosotros tenemos distintas formas, distintas figuras publicadas, no estandarizadas, pero sí publicadas, de lo que serían, digamos, las distintas fuentes de descargas parciales que podemos tener en un transformador. Un patrón determinado me puede decir que tenemos efecto corona, otro patrón determinado me puede decir que tenemos descargas superficiales, etc. ¿Okay? Y otra técnica que nosotros tenemos para localizar las descargas parciales son entonces los métodos no convencionales. Por ejemplo, mediciones acústicas a través de un eje X y Z me pueden a mí confinar en la región justamente donde tenemos la mayor gravedad o la mayor actividad de descargas parciales. ¿Okay? Esa es un poco la respuesta general a la consulta. Karen. Ok, gracias Raúl. Ok, siguiendo la próxima, dice, ¿se puede decir que una medición de descarga parcial con el método directo eléctrico convencional es más preciso o que tiene más poder de detección en algún inicio de falla? Definitivamente sí. Recuerden que con el método convencional yo puedo, además de establecer un patrón de descarga parcial que me permite a mí de alguna manera confinar la región en la cual puede estar la descarga parcial, me permite a mí hacer algo que otros métodos no hacen, que es cuantificar el nivel de descargas parciales en términos de carga aparente. Y eso definitivamente es una herramienta muy sensible. Por supuesto que la desventaja que tiene el método convencional es que muchas veces es difícil de hacer y requiere de muchísima experiencia cuando yo necesito hacer una medición en un ambiente con alto nivel de ruido. ¿Okay? O a veces no lo hablamos, pero el método eléctrico no es fácil de realizar, por ejemplo, en equipamiento
particular y especial, como por ejemplo las estaciones blindadas en SF6, las estaciones en GIS, donde ahí no me queda otra más que realizar la medición la aplicación de una metodología no convencional. Pero definitivamente el método convencional es el más sensible, el que me aporta mayor sensibilidad al diagnóstico. Karen. Bien, gracias. Ok, vamos a tratar de contestar unas 3, 4 más. Y esta dice, entonces se debe realizar la calibración desde que el equipo se ponga en servicio para tener un historial. Efectivamente, si estamos hablando de una medición online, yo la primera vez que instalo mi sistema de medida online, tengo que hacer una calibración, justamente para decirle a otro sistema cuánto es, por ejemplo, un nanocoulomb o 3 nanocoulomb o lo que sea. Una vez que yo hago ese proceso de calibración, remuevo el calibrador, y justamente, que más que calibrador yo digo que es un referenciador, ¿sí? Porque no calibra el sistema, sino lo que hace es le da una referencia al sistema de medida. Entonces remuevo ese calibrador y procedo simplemente a hacer el monitoreo de las cargas parciales sin necesidad de volver a hacer la calibración, digamos, en forma recurrente. La hago únicamente por primera vez. Karen. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, la siguiente dice, ¿cuál es la máxima distancia entre el filtro y el capacitor de acoplamiento? A ver, no hay máxima, sino hay mínima. La distancia normalmente que se recomienda establecer entre digamos, el capacitor de acoplamiento y el filtro no es más allá de unos 10-15 centímetros. ¿No? Es una distancia que debe ser lo suficientemente corta para que justamente evitar de que se nos meta en esa conexión ruido electromagnético que es externo a la medición. ¿Okay? Igual de todas maneras, eso no requiere de ninguna complejidad, nada, porque son, digamos, como lo había mostrado en la presentación, dispositivos muy compactos, muy livianos y fáciles de interconectar entre sí. Karen. Bien, gracias. La siguiente dice, ¿cuánto es el tiempo promedio de la ejecución de la prueba offline? Bueno, eso depende de lo que yo esté buscando, pero imaginemos en el caso particular de un transformador, donde yo imaginemos que yo esté haciendo una medición de descargas parciales en un transformador. Energizamos nuestro transformador. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es medir, o mejor dicho, determinar cómo evolucionan las descargas parciales a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y cuando yo vea que mi patrón de descarga parcial ya no se modifica, por ejemplo, no se modifica más a lo largo del tiempo, podría dar por finalizada la prueba, porque ya no tengo más información que me esté aportando la distribución de las descargas parciales. ¿Okay? En la práctica, ¿en cuánto tiempo se traduce eso? Y de acuerdo a mi experiencia, les diría que es suficiente con unos 20 minutos, media hora, para el caso de que el transformador se encuentre obviamente en condiciones fuera de carga, es decir, simplemente energizo el transformador. Es decir, con unos 15, 20 minutos sería más que suficiente para determinar justamente de que no hay mayor incidencia o mayor cambios en el comportamiento de descargas parciales. Sin embargo, esto puede cambiar cuando yo estoy haciendo una medición, por ejemplo, en un transformador, y la carga puede empezar a cambiar, porque si la carga cambia, cambia la temperatura, y la temperatura justamente puede tener incidencia sobre los mecanismos de descargas parciales. ¿Okay? Pasaría más o menos lo mismo, por ejemplo, en máquinas rotantes. ¿Okay? Y eventualmente también en cables. ¿Okay? Entonces, si el estado de carga no va a cambiar durante la medición, al cabo de algunos minutos sería suficiente justamente para tener una buena medición. Karen. Bien, gracias, Raúl. Ok, la siguiente dice así. En una subestación energizada donde hay inducción, ruido, etcétera, ¿qué previsiones deben tomarse en la prueba aunque se desenergice y o se desconecte el espécimen bajo prueba? Sí, ahí es muy importante obviamente asegurarnos que vamos a ver en forma adecuada y en forma precisa el pulso que nosotros inyectamos para hacer la calibración del sistema. ¿Okay? Muchas veces puede pasar de que estamos usando un instrumento que no es del todo adecuado y que no nos permite justamente hacer el tratamiento adecuado del nivel de ruido que nosotros tenemos en nuestro ambiente bajo ruido. Hay equipos modernos justamente que lo que permiten es realizar lo que se llama en la carga una función de gating o de gate, que consiste básicamente en captar ese ruido electromagnético digamos, de perturbador que nosotros tenemos, inyectarlo al sistema de medida, pero como en contrafase. Esto lo estoy explicando muy conceptual, ¿sí? Sin grandes digamos, detalles en el tratamiento de señales. Pero es como si hiciera eso, es decir, como que capta el ruido y lo mete en el sistema de medida, pero le invierte la polaridad. Entonces, ¿qué hace el instrumento?
justamente contrarresta justamente ese nivel de ruido. De hecho, la norma prevé funciones de gating, funciones de supresión de ruido, pero recomienda justamente de que seamos cuidadosos, porque si inyectamos mucha señal de ruido, podría pasar que esa señal de ruido termine contrarrestando y quitándonos señales que a nosotros realmente nos interesan medir. ¿Okay? Pero esas serían básicamente, en grandes rasgos, las grandes recomendaciones que uno podría, digamos, mencionar a la hora de hacer pruebas en ambientes altamente perturbados. Karen. Excelente, gracias. Ok, la próxima dice, el método eléctrico convencional es el que se utiliza para medición de descargas parciales en boquillas de transformadores en línea. A ver, creo que nuestro amigo por ahí, no sé si, creo que, mejor dicho, sí, confunde por ahí alguna cuestión, pero nosotros se recuerden que cuando nosotros medimos descargas parciales en línea en un transformador, no es que medimos las descargas parciales en los bushings, ¿sí? En las boquillas, sino utilizamos el bushing como un capacitor de acoplamiento. ¿Ok? Y recuerden que una de las condiciones que debía darse en nuestro capacitor de acoplamiento es que tenga bajo nivel de descargas parciales. ¿Ok? Entonces podría pasar que las descargas parciales que nosotros estamos midiendo no provengan en realidad dentro de la parte interna del transformador, sino del bushing. ¿Ok? Y de nuevo, para eso ya hay patrones de descargas genéricos que me pueden indicar justamente un comportamiento de las descargas parciales que me digan justamente, precisamente, que las descargas parciales se están generando en nuestro capacitor de acoplamiento y no dentro de nuestro transformador. ¿Okay? Pero nosotros no medimos las descargas parciales en realidad en los bushings exclusivamente, sino que medimos las descargas parciales en los bushings y en nuestro transformador. Karen. Bien, gracias, Raúl. Bueno, ya se nos termina el tiempo, entonces vamos a dar paso a 2 preguntas más y las demás que no logremos cubrirlas hoy las estaremos enviando en los próximos días. La siguiente dice así, ¿el cuadripolo que menciona permitiría medir el factor de potencia del aislamiento del transformador en línea energizado en servicio? No. El cuadripolo únicamente lo que hace es, además de una función de protección, lo que hace es transformar esos pulsos de corriente en niveles de voltaje para que esa señal de descarga parcial sea medida por el instrumento en términos de voltaje. ¿Okay? Eso es lo que hace en realidad, es como un transductor de corriente a voltaje. ¿Okay? Eso es lo que hace el cuadripolo de acoplamiento o el filtro, pero no hace mediciones de factor de potencia. Y aquí la medición de factor de potencia se debe realizar con otro equipamiento particular. Aquí estamos midiendo exclusivamente de mecanismos de descargas parciales. Karen. Bien, gracias, Raúl. Bueno, esta es la última pregunta y dice así, ¿se puede utilizar la medición de descargas parciales para el mantenimiento preventivo? Y de ser así, ¿en cuánto tiempo se debería de realizar la medición? Por supuesto que sí. Justamente es una de las razones del webinar, que las descargas parciales es una de las herramientas eléctricas o de mediciones, digamos, en activos eléctricos más sensibles y de mayor importancia justamente junto con otras, no es la única, pero para integrar, digamos, junto con otros resultados, un correcto diagnóstico. En esto no hay, digamos, como en el resto de las pruebas, una regla, digamos, una frecuencia determinada. Por supuesto que uno debería hacer una medición o mediciones, o un diagnóstico más profundo y con mayor frecuencia cuando ese activo represente una mayor importancia para el sistema eléctrico, para un activo que tenga un elevado costo económico, para un activo que me represente una condición de poca confianza, dependiendo del fabricante, etcétera. Entonces, realmente no es que hay una frecuencia. Sí, vuelvo y repito, que es algo que mencioné a lo largo de la presentación, que un excelente indicador para la realización de descargas parciales, por ejemplo, en transformadores inmersos en aceite, es justamente la detección de hidrógeno, justamente en la medición de cromatografía gaseosa. ¿Sí? Es un excelente indicador para que justamente me está indicando la necesidad de hacer una prueba. Otros indicadores, justamente, por ejemplo, máquinas rotantes, que me pueden indicar a mí la necesidad de realizar una medición de descargas parciales, es justamente esa presencia de, por ejemplo, de ozono. Si las descargas parciales, justamente el efecto corona, uno de los gases que genera justamente es el ozono.
el ozono justamente es un gas que me está indicando la actividad de descargas colonia, y justamente sería otro indicador que me está diciendo, mira, en esta máquina rotante sería interesante realizar una medición de descarga espacial. Pero no es que vamos a encontrar una norma o, digamos, que me diga que dependiendo del activo tengo que hacer una medición, digamos, cada cierto tiempo. ¿Okay? Pero sí es interesante, vuelvo repito, integrarla con el resto de las mediciones y teniendo en cuenta justamente la necesidad o la importancia que tiene ese activo para nuestro sistema. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, con esto ya damos llegamos al fin de este seminario web. Y antes de cerrar, les pedimos que nos acompañen el próximo martes. Recuerden, tienen una cita los martes y los jueves. Y también al finalizar este webinar, se va a lanzar automáticamente una pequeña encuesta que es de mucha ayuda. Por favor, si nos ayudan a completarla. Otra cosa que quiero comentarles, la grabación, me están preguntando muchos en dónde la van a poder ver. No se preocupen, les va a llegar un correo directamente a su email, comentándoles cuando esta ya esté lista. Y el certificado de asistencia se los estaré enviando en las próximas horas. La presentación en PDF la pueden pedir, solicitar con su representante local. Si no saben quién es, entonces nos pueden escribir a csawebinars@megger.com. Por favor, indíquenos de qué país nos están acompañando. Y bueno, con esto les agradecemos nuevamente su asistencia a este programa que hemos estado teniendo de webinars. Muchísimas gracias a Raúl, gracias a Ariel, y a todos les deseo una excelente tarde. Si tienen algo más que agregar, Ariel y Raúl, adelante. Sí, yo para agregar quería añadir que sí, gracias Raúl por el material, la calidad de tu pedagogía en la transmisión de un tema bastante amplio y muy interesante para aquellos que nos están escuchando y que nos están siguiendo. Gracias por seguirnos. Les invito a continuar a seguirnos en esta parte porque obviamente es un tema que en esta sesión fue una introducción para aquellos que quieren iniciar y expandir en los conocimientos de descargas parciales. Este es un tema bastante amplio donde en una sola sesión no se puede cubrir todos los parámetros y pormenores que hay en este interesante tema. Pero manténganse en línea, por favor síganos porque va a haber comunicaciones en consecuencia de temas relacionados como el que cubrimos hoy, donde se vaya a cubrir en más detalles estos parámetros que quedaron por cubrir. También quiero aprovechar a aquellos que hicieron sus preguntas y a aquellos que tienen preguntas adicionales, agradecerles por sus preguntas, totalmente muy válidas que nos ayudan a nosotros a seguir dándole un mejor apoyo. Le pido desde ya, de cierta manera, una pre-excusa, porque el volumen de preguntas que tenemos es exponencialmente mayor al que anteriormente teníamos la costumbre de recibir. De por sí es algo, pero que sí es algo que nos enorgullece y nos da cierto gusto el poder contestarles. Lo que quería dejar en este mensaje es que sí, el tiempo en que nos tomen contestar todas estas preguntas, como es ya mucho mayor al de antes, es algo que estamos trabajando en poderle contestar de manera más breve. Raúl, no sé si tienes algo más adicional en que poner, pero de parte de Megger, de la audiencia, te damos muchas gracias por el material y la calidad en la información que nos has compartido. No, nada más, un gusto haber podido compartir esta hora y tanto con todos los amigos de distintas partes del mundo. Como siempre, estamos ahí a la expectativa para poder apoyar en lo que uno pueda aportar. Y bueno, le mando un saludo a Karen, un saludo a ti, Ariel, y al resto de los amigos que están conectados. Okay. Mantengámonos seguros. Nos vemos el martes en el próximo webinar, señores. Que pasen feliz tarde y feliz día.